Excelente tarde, reciban un cordial saludo de parte de Ediciones Coculcán. Bienvenidos a la decimosegunda sesión de nuestras actividades de formación docente bajo el programa Educación en Acción, ciclo de webinars Cuculcán 2025, donde ofrecemos a los docentes formación accesible y gratuita. El tema en esta ocasión es: ¿qué es un algoritmo y cómo se enseña sin programar? Le damos la bienvenida a Luis Osvaldo Valencia Rosado, doctor en Sistemas Inteligentes por la Universidad de las Américas Puebla, especialista en inteligencia artificial aplicada a la generación de modelos digitales del terreno. Ha desarrollado innovadoras metodologías que integran redes generativas adversariales y sistemas L para simular deltas de ríos y terrenos costeros, con publicaciones en revistas científicas de alto impacto. En 2024 fue profesor investigador en la Universidad de las Américas Puebla, donde impartió materias como matemáticas discretas y programación orientada a objetos. Su formación incluye estudios en la Universidad de Nuevo México. Esta charla está especialmente diseñada para docentes que desean acercar el pensamiento computacional a sus estudiantes de manera clara y accesible, sin requerir conocimientos técnicos avanzados. Será una oportunidad para fortalecer tu práctica docente y descubrir nuevas formas de enseñar desde lo cotidiano, integrando habilidades clave para el mundo actual. Por favor, les pedimos mantener sus micrófonos apagados para evitar distracciones. Si tienen alguna duda, pueden escribirla en el chat o levantar la mano y con gusto la responderemos. Al final de la sesión tendremos una ronda de preguntas en las que también resolveremos sus inquietudes. Y también recuerden que al finalizar se les enviará el enlace al formulario para que registren sus datos y así puedan recibir su constancia de participación. Sin otro particular, le damos la bienvenida al doctor Osvaldo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, buenas noches. Pues bueno, es un placer estar aquí este día para pues compartir con ustedes esta plática, este webinar. Y pues bueno, creo que podemos comenzar. Específicamente de cómo va a ser, yo creo que vamos a pasar ahorita a la agenda para ir viendo cómo va a ser el día de hoy. Básicamente, quiero platicarles primero probablemente ya están familiarizados con esto, dado que ustedes ya dan clases, que ya están en este ambiente. No está más repasar algunos de estos conceptos acerca de qué es un algoritmo y específicamente cómo podemos ir introduciendo todas estas partes, em, cómo podemos ir llevando a los alumnos para que se vayan familiarizando con los conceptos sin que resulte tan complejo, ya que inicialmente los algoritmos siempre lo pensamos de un algoritmo tiene que ver con la computadora, tiene que ver con un programa, entonces es difícil pensar separarlos completamente, ¿no? Entonces, pues bueno. Vamos a iniciar con lo que son los primeros conceptos, específicamente lo que es el pensamiento computacional. Em, ¿Se puede avanzar en la presentación? Entonces, bueno, el pensamiento computacional es un concepto que es relativamente reciente, es de 2010, entonces incluso a diferencia de las computadoras que en sí empezaron a tener una estructura actual en los 70s, en los 60s, el pensamiento computacional es un nuevo paradigma en el cual se quiere llevar a la educación. Entonces, actualmente en los materiales que se busca tener aquí en México que estén con un estándar de educativo más actualizado, están incluyendo eso también. ¿Ok? Entonces, de acuerdo al concepto que tiene, es cómo ¿Cómo podemos podemos? nosotros Uy, formular estos problemas de tal manera que las soluciones y el problema mismo pueda ser codificado dentro de una computadora. Actualmente esto es muy importante porque primero nos ayuda, uno, a que los alumnos puedan estructurar este pensamiento de poder establecer los problemas, identificarlos y poderlos resolver. Esto no solo es útil dentro del área computacional, es útil en cualquier área, ya sea incluso sociales, ya sea incluso biológicas, ya sea incluso cuestiones que tengan que ver
agrícolas, etcétera. De cualquier forma, si nosotros podemos enseñar a estructurar el pensamiento de esa forma, podemos entonces darle herramientas de solución de problemas en cualquier área. ¿Ok? Entonces, por eso es como muy importante y ha sido tomado por muchos lugares en el mundo desde que los autores establecieron como cómo deberían ser estas habilidades computacionales. Entonces, si podemos pasar a la siguiente slide, por favor. Entonces, bueno, básicamente, ya aterrizando, es una forma de pensar en la cual nosotros vamos a estructurar un problema y que podamos hacer diferentes pasos que se puedan replicar para resolver el problema. ¿Ok? Entonces, esto requiere diferentes formas de cómo vamos a enseñar esta estructuración, ya que vamos a tener que pensar en desintegrar el problema en partes pequeñas y entonces también reconocer cuando estos problemas pequeños pueden ser resueltos de formas que ya son familiares previamente. ¿Ok? Entonces, todo esto es un conjunto diferente de habilidades, ¿no? Entonces, en programación, claro, es donde se hace porque un programa, la manera en la que se tiene que estructurar es precisamente identificando problemas muy pequeños que entonces se pueden resolver de maneras que ya conocemos desde antes. ¿Ok? Entonces, a lo largo de la plática, del seminario, iré pues dando algunos ejemplos al respecto de cómo ocurre esto. ¿Ok? Entonces, cualquier área realmente puede aplicar esta forma, esta estructura para resolver problemas. Entonces, ¿podemos continuar, por favor? Ok, entonces, ¿cuáles son los pilares, digamos, de este pensamiento computacional, de esta manera en la cual nosotros queremos enseñar a resolver problemas? Básicamente, como les mencionaba, tenemos descomposición, el cual, como dice su nombre, es nosotros queremos tener un problema muy complejo, un problema del mundo real, ya que los problemas que nosotros podemos ver muchas veces son más sencillos en clases. Incluso en cualquier materia, en cualquier tarea, cuando pensamos en lo que se estamos enseñando y ya luego lo vemos hacia el mundo real como es, la verdad es que nosotros tenemos las limitaciones del salón de clases, del espacio donde estamos y del tiempo más que nada. Entonces, enseñar al alumno a poder aplicar esta forma es también poderles enseñar a cómo atajar problemas que sean, que vayan mucho más allá del salón de clases. ¿Ok? Entonces, la primera parte es descomposición. Cómo identificar un problema grande del mundo real y poderlo hacer problemas pequeños que tal vez sí hayan visto y puedan entonces solucionarlos. Reconocimiento de patrones. Justamente viene a la mano con esto. ¿Qué cosas han visto? ¿Cómo previamente se han desenvuelto? ¿Cómo han resuelto algo antes? ¿Y cómo lo podrían aplicar ahorita? Abstracción. Este es un concepto que tiene que ver más bien con encontrar lo importante. O sea, poder identificar de alguna situación, de algún problema, de alguna cosa qué es lo más importante de ese y solo quedarse con ello y eliminando el resto de información. Esto se puede aplicar para muchas cosas, no solamente ahí en lo que es la solución de problemas, sino también dentro de un ambiente tan lleno de información como el actual, cómo poder abstraer la información principal. Es lo básico. Y por último, ya entraríamos de esto de diseño de algoritmos. Entonces, teniendo todo esto, es cómo podemos construir una solución. Ya pudimos identificar el problema principal y hacerlo problemas pequeños. Ya podemos ver si hay problemas que ya reconocemos desde antes, que ya sabemos cómo solucionarlos una vez que son más pequeños y más manejables. Y al final, también la abstracción, quitando todo lo que no es importante realmente, nos podemos quedar entonces con estas partes, que son las elementales, y de ahí ya podemos diseñar una solución, un conjunto de instrucciones paso a paso. ¿Ok? Entonces, estos primeros tres pilares nos llevan al cuarto pilar del diseño de algoritmos. Entonces, ¿podemos pasar al siguiente, por favor? Ok, entonces, la descomposición. Em, ¿Cómo podemos enseñar este concepto? Este yo creo que es uno bastante claro, bastante más sencillo. Entonces, tenemos este problema complejo y cómo hacerlo. En este ejemplo de ahorita es
uno de los más sencillos. De hecho, este es incluso hasta más sencillo, probablemente el nivel que estamos pensando en medio superior. Es un poco más para nivel más primario. Sin embargo, más adelante sí pongo algunos ejemplos que sí estarían más acordes al nivel que buscamos. Entonces, primero, y este puede ser un ejemplo que se puede platicar en unos 5 minutos. ¿Cómo hacemos una descomposición? Planear una fiesta. O podremos ponerlo algo un poco más grande, planear una boda, planear unos 15 años, cosas que estén un poco más familiarizadas con la edad y el ambiente que tengan, que seguramente han visto. Este, y sabemos que son problemas grandes, complejos, no es tan sencillo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Entonces, hay que dividirlo en partes. Como está aquí, escoger un lugar. Pues, ¿cómo va a ser? Dependiendo. Aquí también estos mismos, escoger un lugar, lista de invitados, comprar comida, preparar música. Esto también podemos enseñarles que es el mismo método de solución, de división, ya sea un problema pequeño, que quieran hacer una reunión chica de unos cuantas personas, a que quieran hacer uno mucho más grande. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, exactamente, están planeando la graduación o pues, la boda. Cualquiera de esos que puedan ser los ejemplos, se les puede decir cómo el problema es similar, puede ir creciendo, pero al mismo tiempo podemos irlo quitando y dejándolo en partes más pequeñas. Partes que además se pueden repartir una vez que hacemos esta descomposición del problema grande. Sí. Entonces, la manera en la cual nosotros lo hacemos es con ejemplos. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Ahora sí, reconocimiento de patrones. Y básicamente nosotros queremos ver que estas similitudes, que los datos que estamos manejando ya los hayamos visto antes. Entonces, los datos pueden venir de muchas formas. ¿Ok? Y ya si nosotros pensamos un poco en algo, en una educación transversal, que tengamos, que podamos hacer retroalimentación dentro de otras materias y dependiendo del ambiente en el cual el alumno se está desarrollando podremos pedirle o que vean en un principio, por ejemplo, esta imagen de aquí atrás es a propósito, porque nosotros podemos identificar el tipo de semillas que están ahí, y sabemos que son semillas aéreas principalmente por todos estos filamentos que van a servir para que se los lleve con el aire. La especie específica no sabemos, pero los podemos identificar nosotros para qué sirven esos filamentos y cómo se va a reproducir esa planta y cuál es la técnica evolutiva la cual desarrolló esa planta para poder hacerlo. Entonces, ese es un buen ejemplo porque esto puede ir a sus clases de biología, pueden verse los temas dependiendo qué es lo que estén viendo para explicar estos patrones. La naturaleza es muy buena para que nosotros podamos hacer identificación de patrones y también este ejemplo como los seres humanos a lo largo del tiempo somos muy buenos reconociendo patrones. Ahora, si ya se quiere aterrizar este concepto desde un aspecto un poco más técnico, podríamos verlo en cuestiones un poco más de analizar ya datos específicos, ¿no? Em, en cuestiones, por ejemplo, climatológicas, sabemos de pronto cuando empieza a hacer mucho calor de pronto unos días, hay veces en las cuales viene un frente frío después, empuja el aire caliente y va a venir eso. Todos estos son como ejemplos cotidianos. Tratar de darles estos ejemplos de algo que puedan observar día a día para que entonces puedan agarrar y entender el concepto de reconocimiento de patrones. ¿Por qué es importante? Y esa es la parte que también buscamos enseñar. Es porque es más fácil resolver un problema cuando ya lo has visto antes. ¿Sí? Otro ejemplo que podremos agarrar de biología es que es básicamente cómo funciona el sistema inmune, cómo funcionan las propias vacunas. Han visto previamente, o sea, se pone la vacuna con una forma atenuada de algún antígeno, o sea, virus, bacteria, bueno, dependiendo del tipo de vacuna, pero una versión de atenuada, el cuerpo la ve, la reconoce y entonces crea anticuerpos específicos. Y después de eso viene si hay una infección o si hay un contacto, entonces ya con el antígeno real, el cuerpo sabe cómo hacerlo. ¿Y por qué? Porque la forma en la que lo hizo fue reconocimiento de patrones. Hay muchos ejemplos que se le pueden enseñar y de cómo sirve como una técnica para resolver problemas. Entonces, ya sabemos, por ejemplo, si alguien
y retomando, también podemos hacer estas técnicas como de enseñanza. Bueno, a mí en el momento que me explicaron en espiral, porque sigues retomando ejemplos y sigues utilizándolos y cada vez vas usando más de los mismos. Si pudiéramos retomar el anterior, cómo organizar una fiesta, entonces, si alguien ya lo hizo anteriormente, probablemente esa persona ya sepa algunos detalles extra de cómo resolver ciertas cosas, que si es una boda, si es alguna fiesta, a qué personas no hay que sentar juntos porque se van a estar peleando o porque no se llevan bien. Entonces ya resolvieron un problema antes y ya saben cómo resolverlo ahora. Esa es la parte importante de esto y cómo irlo atajando. Así que bueno, entonces aquí los ejemplos que pongo también son de algo cotidiano. Entonces, si hay mucho tráfico por el camino que estamos usando normalmente, entonces ya vemos que ocurrió algo. Podemos nosotros resolver el problema. Hay diferentes maneras. A veces hay que levantarse más temprano, salir un poco antes. Hay otros donde, bueno, si tal vez agarramos otra ruta, pero puede ser que dependiendo, si se nos hizo tarde, tal vez la otra ruta sea más conveniente. Si salimos a la hora de siempre, nuestra ruta es correcta. Pero entonces ahí podemos identificar un patrón y llegar a una solución. Y es una forma en la cual se puede explicar. O por ejemplo, lo mismo, en el segundo ejemplo, realizar las compras indeterminado porque hay productos frescos. Este es un comportamiento normal. A veces vamos a hacer las compras porque tal día hay algunas ofertas. A veces lo hacemos porque tal día, no sé, si en el mercado llegó y Hola, sabemos que ciertos días hay la fruta fresca gracias. en tal puesto que nos gusta, ahí. Y estos ejemplos cotidianos son las formas en que nosotros podemos explicar este concepto. ¿Sí? Entonces, así sería. No sé si tenía algún comentario al respecto. O no, si no, podemos pasar a la siguiente slide. Ok, el tercer concepto. Este tal vez podría ser el que sea un poquito más complicado de explicar sobre abstracción. Ok, de hecho, esta imagen es a propósito. Esto es como el estilo brutalista de lo relacionamos más con los setentas, con la parte de los edificios de la URSS socialistas, donde realmente lo que querían era solo tener los elementos necesarios para la estructura. Consideraban que todo lo demás eran adornos que metían costos que no hacían falta. Entonces, si una escalera la necesitas para subir y bajar en tal punto, ¿para qué adornarla? Si el edificio requiere una cantidad de salones, una cantidad, por ejemplo, este es un teatro, entonces tú vas a requerir que adentro tenga una buena acústica, pero no necesitas realmente poner todos los adornos, todas las demás partes que a nosotros nos gustan porque se ve muy bonito. O sea, esto no lo pensaríamos tanto en teatro, se ve un poco deprimente. Pero si nos vamos a qué es lo específico y necesario y quitamos todo lo innecesario, pues todos esos adornos no son necesarios. Entonces, ese estilo es un ejemplo de abstracción. Solo te quedas con las principales partes. Em, ¿De qué otra forma, digamos, en el punto de vista computacional, cómo se piensa o por qué viene desde allá? Si nosotros estamos, por ejemplo, pensando en, no sé, el sistema que usamos para subir calificaciones. Incluso si el sistema, o sea, cuando yo estaba en la primaria, no había sistemas computacionales todavía, seguía siendo a mano y te entregaban una boleta escrita. En la boleta, ¿qué estaba? Tu nombre, tu grado, el periodo escolar, el año escolar y quién era tu profesora, tu maestra de primaria. Tenías esos datos. Con esos datos puedes identificar al alumno. Ahí estás haciendo una abstracción de lo que es un alumno, de lo que es una persona. Todas las demás cosas para el sistema que estamos haciendo no nos importan, ¿ok? Un sistema computacional está basado en eso, en solo nos quedamos los datos relevantes, ¿sí? Entonces, poder tener esta habilidad de abstraer no nos sirve solamente, pues bueno, ese es como el aspecto computacional y de dónde viene, sino que también lo podemos utilizar para cuestiones de tanta información que hay hoy en día, cómo podemos abstraer lo principal, ¿sí? Y es una habilidad sumamente útil e importante hoy en día. Por ejemplo, algo que tienen los algoritmos, Google, para hacer la búsqueda. Nosotros queremos hacer una búsqueda de información y ponemos una noticia, por ejemplo. Hay algo que pudieran tal vez notar en alguna búsqueda que han hecho.
les aparece un artículo que sí tiene la información que ustedes quieren, pero primero empieza a reproducir el título muchas veces. No sé, por ejemplo, digamos, algo muy mundano. Quiero saber la fecha de estreno de la última película de superhéroes, ¿no? Pones fecha, estreno y el título. Y te sale un artículo que te dice, anunciaron cuándo va a salir la nueva película. La nueva película es de una saga que viene de tal estudio y se han hecho cosas anteriores. Si recordamos que estaban haciendo, hicieron tal cosa, porque en esta saga de superhéroes hacen tal cosa. Y sabemos que los actores que van a hacer, y entonces empiezan a hacer un montón de cosas repitiendo palabras clave, como, o sea, el título, repitiendo el nombre del estudio, repitiendo muchas cosas que es pura información extra cuando al final la fecha de estreno está como, y es más, ni siquiera está mero abajo, está como medio en medio, por ahí está en chiquitito así de la fecha es fulana. Y luego después se espera que llegue a tantos cines, se espera quién sabe qué, bla, 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 bla. Todo esto es porque los algoritmos de búsqueda, este, priorizan aquella información con ciertas palabras clave. Entonces, hay un número específico de veces que se tienen que repetir estas palabras para que sea una búsqueda relevante, ¿sí? El problema de esto es que ahora toda la información que tenemos en línea, para que sea relevante para los buscadores y aparezca mero arriba, repite muchas veces información que, bueno, podría ser necesaria, pero está muy repetitiva. Y esto es un ciclo vicioso porque los que aparecen más arriba usan estas técnicas, quienes no usan estas técnicas están muy abajo y entonces para querer aparecer arriba tienes que usar estas técnicas de repetición. Esto nos deja a nosotros como usuarios con una cantidad muy grande de información que no necesitamos realmente o que es muy redundante. Entonces, enseñarle a los alumnos cómo hacer esta abstracción de quitar todas estas cosas extra y quedarnos con la información básica es súper relevante hoy en día. Y también eso tiene que ver en cuestiones de análisis. Si están viendo cuestiones, por ejemplo, en las materias de lenguaje, si están viendo cuestiones de poder resumir, de poder entender qué es lo principal de un texto, eso es una forma básica de enseñar este concepto de abstracción. ¿Ok? Entonces, la abstracción no solo ocurre en eso, sino día a día la vemos. O sea, los ejemplos que están allá, un mapa. O sea, si abrimos una aplicación en el teléfono, los mapas a dónde vamos, el mapa es una abstracción de la realidad con la información que necesitamos para navegar en una ciudad o de una localidad a otra. Es una abstracción. También es un buen ejemplo. Y, por ejemplo, aquí en el Metrobús, aquí en Puebla, así es, tenemos un diagrama que nos va a decir las paradas y después de esta sigue la otra y los nombres de las estaciones tienen referencias hacia el lugar donde se encuentran. No nos va a decir mucho más. O sea, cosas, detalles específicos como la salida está al lado derecho, te deja en el camellón, te deja de un lado de la avenida, dónde puedes salir, cómo puedes entrar, otras cosas no están, ¿sí? O si exactamente entre qué cuadra están, tampoco, pero siguen siendo mapas útiles para saber cómo desplazarnos porque es una abstracción de la información esencial. ¿Sí? Entonces, aunque es como repito, este concepto es un poco más complicado, existen muchas maneras, específicamente con ejemplos y con técnicas, de enseñar a los alumnos cómo ir resumiendo ciertas cosas. Entonces, realmente el ejemplo de cómo pueden buscar las noticias de algo que les interese y ejemplificar cómo está la noticia y cómo ellos lo podrían resumir al máximo en lo esencial de la noticia. Eso es un buen ejemplo de abstracción, de una actividad que podrían hacer rápidamente. Así que bueno, y de ahí nos lleva ya por fin a la parte de cómo construir un algoritmo. Vamos a pasar esa slide, por favor. Entonces, pues bueno, en ahorita ya en este punto ya más o menos fui diciendo poco a poco que es un algoritmo y específicamente es un conjunto de pasos ordenados para resolver un problema y llevar a cabo una tarea. Esto es real, más bien esto es tanto en el mundo real como en las aplicaciones computacionales. ¿Sí? Si nosotros, también una de las cosas que buscamos con un algoritmo
es que se pueda replicar, ¿sí? Si tenemos circunstancias parecidas, si estamos teniendo lo que le llaman entradas, que ahorita voy a explicar exactamente qué son las entradas, pero hecho de una vez, ¿para qué me espero? Las entradas es básicamente los datos iniciales o con qué tenemos al principio para resolver un problema, ¿ok? Luego un proceso en el cual nosotros vamos a estar resolviendo el problema y al final una salida, cuál es el resultado que queremos. Si agarramos, por ejemplo, si agarramos, por ejemplo, el problema de organizar la fiesta. Entonces, la entrada, tenemos que establecer, lo principal yo creo sería cuánto dinero tenemos y cuánto tiempo tenemos para organizarlo. Esos serían los datos de entrada. A partir de eso ya podemos tomar decisiones, ¿sí? Las cuales vendrían siendo cuántas personas vamos a invitar, cuántas podemos invitar, cuántas queremos invitar, pero pues depende del presupuesto, ¿no? Entonces, si algo es independiente, es una entrada. Si algo puede variar o cambiar dependiendo de la entrada, entonces ya es una decisión que hay que tomar adentro y es una variable. ¿Ok? Entonces, lo importante de un algoritmo, digamos, computacionalmente hablando, es a una misma entrada debe dar una misma salida. A una misma, eh, cuando tenemos cualquier problema. Por ejemplo, simplemente cuando lo más sencillo, 2 más 2 siempre debe dar 4. Si en algún momento da otra cosa, es que estamos haciendo algo mal o estamos manejando reglas diferentes. Hay algunas variantes de las matemáticas donde pudiera dar otra cosa dependiendo de otras definiciones, pero entonces ya estamos cambiando el ambiente y nosotros queremos circunstancias iguales. Lo sencillo, hasta cierto punto, en los sistemas computacionales es que podemos controlar el ambiente. Podemos decir, si las variables se salen de esto, no las aceptes. Te sale un letrero de error que te dice, perdón, sus datos están incorrectos, o perdón, el formato del dato tiene que ser fulanito o menganito. Nada más puede escribir, la fecha en este formato. Los demás no los aceptamos. Así se controla. En el mundo real no es tan sencillo. En el mundo real siempre tenemos muchísimas más variables que no podemos controlar. Sin embargo, yo creo que la forma más, depende también mucho cómo podemos enseñar este concepto de algoritmo y es hacer una lista de pasos para resolver un problema. Y podemos empezar con algo muy sencillo. La forma en la cual se introduce, por ejemplo, en educación básica es dar las instrucciones, escribe las instrucciones de cómo amarrarte las agujetas. Esa es como de las más sencillas siguiendo a dar las instrucciones de cómo hacer un sándwich, ¿ok? Aquí podremos ver algo un poquito más complejo, pero siguiendo la misma línea, alguna receta de cocina. ¿Y por qué la receta no sale exactamente igual con la otra? Hacer una discusión al respecto, ¿sí? Estas son formas como muy sencillas. Entonces, de cómo pueden ser. Y a partir de aquí también se pueden dar como más, como, digamos, es la forma más sencilla de explicar el concepto. ¿Sí? Con estos ejemplos. Si nosotros ya queremos agregar un poco más de dificultad, dependiendo del nivel que veamos nosotros en un grupo, ya podríamos hacerlo un poco más específico a algunos conceptos computacionales, pero que sea sin programar. Por ejemplo, nosotros queremos algo que a muchos les emociona hoy en día, desarrollar un videojuego, desarrollar una aplicación. Podemos nosotros hacer el diagrama, hacer en esquema de, bueno, va a empezar aquí, continúa acá, sigue acá y queremos que haga esto. Digamos, un videojuego súper sencillo, así como un Super Mario original. Tenemos entonces que aplicar todos los demás conocimientos. ¿Qué va a ser tu personaje? Entonces tienes que decir, ah, pues va a ser tales movimientos. Tienes que hacer una lista de cuáles son. Entonces, es llevar al alumno a que pueda desarrollar como esta secuencia de pasos de va funcionando, ¿sí? Pues digo, dependiendo, podemos hacer otras cosas, un poco más, no tan desde el punto de vista de programación, digamos, no de un sistema computacional, de todo eso sin programar, porque estos diagramas se pueden hacer simplemente a mano, o sea, papel y lápiz. Hay algunas herramientas que podemos hacer diagramas en línea, pero todo esto sin una sola línea de código, solo digamos el razonamiento y la lógica detrás de una secuencia de pasos. Entonces, digamos, aquí unos ejercicios que sirven muy bien es, por ejemplo,
alumnos en parejas, digamos, en las cuales le tiene que decir, uno tiene que actuar, digamos, como robot, siendo excesivamente, ¿cómo decirlo? Que no interprete nada, sino que haga todo literal como le están diciendo. Entonces, digamos que lo que tendría que hacer, no sé, es cambiar las libretas de una mochila a otra. Entonces, ¿cómo sería? Nosotros como humanos, pues ya sabemos decir, pues intercambia las libertades de la mochila. Ahora, ellos tendrían que tomar este papel. Entonces, cosas como abre una mochila, abre la otra mochila, toma un libro, llévalo. Y entonces, muchas veces es como gracioso porque hay los alumnos que se lo toman tan literal de cada cosa que van a hacer todo lo posible para que fallen las instrucciones del amigo que les da las instrucciones, solo para verlo sufrir. Y es bien interesante cómo hacen eso, porque empiezan a entender la necesidad de ser súper claros. Ahorita otra cosa que queda muy bien, digo, dependiendo también cómo lleven las clases, estos memes que están saliendo de el genio malinterpretó mi deseo por tal cosa, ¿sí? Probablemente ya los han visto. Y si no, tal vez búsquelos, tal vez no, pero una de las cosas que hay con eso es cómo es necesario ser específicos al dar instrucciones y que los pasos vayan así. Entonces, esos recursos, son útiles porque el alumno sí entiende. Así ay, pues yo quería acabé con un perro muy grande porque el genio me malinterpretó. Hay que decirles que una parte esencial de un algoritmo es que no puedan haber malinterpretaciones, que todo tenga que ser específico. Entonces, una manera también de explicarles y que sea algo como actual para que puedan retener su atención es decirles, ¿cómo harías tú que obtener esto y que lo haga un genio y que no te vaya a hacer ninguna cosa que malinterpretó? Entonces ellos ya captan la idea de cómo tienen que explicar todo específicamente y que nada quede al aire, ¿no? Entonces, nacen instrucciones así de ver, pide al genio que te prepare un sándwich, pero tienes que hacerlos paso a paso y que no te vaya a malinterpretar nada. Es el mismo ejercicio, pero ya teniendo un elemento que es familiar con ellos, ¿no? Así que bueno, eso sería como alguna manera. Y de hecho, si podremos continuar ahorita en la presentación, porque ya, bueno, primero, antes de seguir, ahorita la siguiente parte les voy a explicar cuáles son como ciertas estructuras de un algoritmo para ir como em, porque son conceptos que hay que ir enseñando para que se familiaricen los alumnos. Entonces, al momento, si en algún momento llegan a estar en algún curso que sí tenga programación, que si quieran, por ejemplo, llevar más a fondo todo esto, pues son conceptos con los que ya estarían familiarizados. Y que si nosotros queremos explicarlos ya formalmente como algoritmo, necesitamos que los entiendan y los hayan aprendido. Entonces, pues bueno, ya después de eso ya les comentaré algunas técnicas que ya les he estado diciendo bastante, pero ahí más específico. Entonces, si podremos pasar a esto. Así que bueno, primero, ¿qué es la secuencia? Entonces, todos esos son como los bloques, digamos, que forman un algoritmo. El primero es una secuencia, ¿no? Que es el orden que tienen que tener los pasos. Algo muy importante en un algoritmo es que los pasos no pueden ir variando. Así, ¿qué es lo diferente a si nosotros hacemos un ejemplo, por ejemplo, el de organizar la fiesta? Hay cosas que podemos cambiar el orden y no va a pasar nada. Eso no es admisible en un algoritmo. Y es por eso que hay que buscar cómo aterrizarlo o ponerles esas reglas, ¿no? De enseñarlo. Entonces, casi siempre es porque hay condiciones que debemos cumplir. Y hay algunas condiciones lógicas. Por ejemplo, nosotros no vamos a determinar el número de invitados después que hayamos determinado por ejemplo, el tamaño del salón o la cantidad de mesas que se van a rentar. Son cosas que están ligadas. Entonces, si queremos que salga bien, tenemos que decidir una cosa antes y a partir de esa podemos seguir. Entonces, es la secuencia que debe llegar. Entonces, el objetivo del algoritmo es que esta secuencia no varíe. ¿Ok? Entonces, pues, ¿cómo enseñarlo?
con estos casos de cómo en las variaciones nos pueden llevar a errores, errores que después, pues bueno, pueden resultar más caros, que pueden resultar en cuestiones que inesperadas y que no estamos viendo. ¿Sí? Entonces, si podemos pasar al siguiente, por favor. Otra de las partes de las estructuras básicas es las decisiones. ¿Ok? Entonces, una decisión es cuando llegamos a un punto en el cual nosotros tenemos nuestras variables, y entonces tenemos que ver el valor de la variable y dependiendo del valor que tenga, nos vamos por un lado del algoritmo o por otro. ¿Cómo aterrizamos esto sin que tengamos un programa de por medio? Es básicamente decir qué rutas alternas hay. ¿Ok? Regresamos al mismo problema. Em, ¿Cuántas? Que aquí lo podemos ver la parte de la secuencia. En este caso es una decisión. ¿Qué local voy a rentar? Bueno, depende de la cantidad de personas. Entonces, si la cantidad de personas es menor a 10, no se renta un local, vamos a hacerlo en casa de alguien, por ejemplo. Algo, pues, más, algo lógico, algo aterrizable desde ese punto de vista. Entonces, la decisión es cuando nosotros cambiamos la acción que vamos a realizar dependiendo de la respuesta que tengamos. ¿Ok? En el computacional son variables, ya a nivel de cómo lo podemos enseñar, simplemente nosotros podemos las variables, en lugar de decirlo así abstracto como variable, podemos decir qué es lo que sabemos del problema. Si nosotros nos vamos con otra cuestión, por ejemplo, bueno, a veces se tienen que evaluar más de un solo criterio. Si nosotros vamos a pensar en, digamos, en qué universidad quieren estudiar, ¿no? Entonces nosotros podemos pensar de, bueno, aquí hay muchos criterios. Uno, pues que queremos estudiar primero. Pues la universidad tiene esa carrera o no tiene esa carrera. ¿Qué tan lejos está? ¿Está en la misma ciudad? ¿Está en el mismo estado? ¿Está en otro estado? ¿Cómo está eso? Luego, también, por ejemplo, eh, tendremos también, por ejemplo, tal vez el costo, pues tenemos que pensar en todas estas cuestiones. Aquí tenemos muchas variables para tomar una decisión, ¿ok? Pero todo lo podremos de todas formas estructurar y pensarlo como que estamos en un flujo porque todos los pasos que son para que el alumno pueda entrar a la universidad, hay muchos pasos y muchos son burocráticos, otros tienen que ver con estas cuestiones de planeación, dentro de la familia, de qué se va a hacer, las expectativas, lo que ellos quieren, etcétera. Entonces, todo eso sí lo podemos estructurar y ponerlo como un árbol de decisiones, ¿sí? También podremos verlo, igual explicarlo con otros ejemplos de, digamos, cómo escogemos lo que comemos en las mañanas. ¿Sí? Una cuestión es el tiempo, la otra cuestión que tenemos en el refrigerador, la otra cuestión es, vamos a ver una dieta, no vamos a ver una dieta, estamos haciendo ejercicio, algunas cuestiones. O algo más sencillo incluso, que podremos tratar de hacer un pequeño ejercicio que puedan ellos. ¿Cómo escoges qué película ver en una plataforma, ¿no? O cómo escoges cuál es la red social en la cual vas a estar conversando con tus amigos. Porque hay una serie de pensamientos y decisiones detrás. Aquí lo que queremos hacer es que empiecen a reconocer los patrones que ellos mismos están haciendo, o sea, cómo están tomando estas decisiones, que lo puedan plasmar en ideas, escritas, ya sea, bueno, que sea en la computadora o en papel, bueno, sí, casi nadie ya escribe en papel, pero que lo puedan expresar en la computadora, porque si pueden entonces reconocer cuáles son estos procesos de decisión que ellos toman, pueden entonces empezar no solo a hacerlos conscientes, sino poderlos aplicar ya en otros problemas, ¿no? Entonces, la idea aquí es que vayan entendiendo esto, ¿no? Sobre que hay diferentes criterios de evaluación y que nosotros tenemos estas entradas que evaluamos al momento de tomar una decisión. ¿Sí? Entonces, si podemos pasar a la siguiente slide, por favor. Entonces, vamos con los recursos de enseñanza aquí. ¿Qué es lo que podemos hacer para explicar esto? De hecho, cometí un error. Hay un tercer elemento que tienen los algoritmos, que son los ciclos. Básicamente, los ciclos es repetir una misma acción
hasta que se consiga un objetivo. ¿Ok? Entonces, lo más sencillo del mundo, lavar los platos. Tienes que repetir la misma acción de, pon la esponja, llena el jabón, tallas el plato y lo pones a secar hasta que se vacíe todo lo que está, hasta que se vacíe todo lo que tienes, la lista de pendientes que tienes allá. Y es una acción repetitiva que vas a hacer muchas veces. Entonces, esos tres son los principales, elementos, los bloques básicos que forman cualquier algoritmo. Lo que era la secuencia, las decisiones y los ciclos. Entonces, así es, se les puede enseñar de esa manera. ¿Cómo terminas una tarea? Pues dependiendo de dependiendo de cómo vayas aplicando. Y no todas las tareas van a llevar ciclos, algunas van a llevar más de un ciclo, otras pueden llevar un ciclo dentro de otro ciclo, que podría ser la parte de, no sé, diferentes cosas. Incluso el mismo ejemplo, vamos a ponerlo un poco más específico. Al momento en que tú vas a limpiar, o sea, ya pones el jabón, tienes la esponja y al momento en que lo vas a poner al plato, vas a estar tallando hasta que entonces se cumpla la condición de que ya no hayan restos, ya no haya nada pegado hasta que se quite y entonces continúas ya en el ciclo exterior, que es repetir con otro plato diferente. Entonces, ahí en ese ejemplo ya tenemos dos ciclos, uno dentro del otro, que eso se llaman ciclos anidados. Entonces, hay diferentes formas en las cuales podemos ir pensando en estos ejemplos, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo más sencillo para que nosotros enseñemos sin que haya una computadora por medio o que haya programación de por medio más bien, sino programación, no computadora? Hoy en día ya casi todo se enseña con computadoras de por medio. Primero, los recursos visuales, los diagramas de flujo. Por ejemplo, esos diagramas en los cuales nosotros podemos ir viendo, buscamos diagrama de flujo, le podemos pedir a los alumnos que estas actividades o que estas cosas que van pensando, por ejemplo, esto mismo, así de hagan un diagrama de flujo de cómo se lavan los platos, hagan un diagrama de flujo de cómo cocinamos tal cosa, hagan un diagrama de flujo de cuáles son todas las actividades que hacen desde que se levantan hasta llegar a la escuela y después regresar a casa. Incluso entre la misma escuela, como van a tener una clase, luego tienen otra clase, luego tienen otra, salen al receso y después regresan a otro ciclo de clases y ya luego se van. Ahí tenemos varios ciclos que no ocurren al mismo tiempo. Hay una decisión en la cual es básicamente depende de la hora. ¿Ya es hora de salir al receso o no? No, bueno, regresamos al ciclo de vamos a otra clase. Entonces, que ellos puedan hacer diagramas de flujo o mostrarles nosotros diagramas de flujo cuando estamos explicando algo es un recurso visual o en general de estas cuestiones. Entonces, ese es uno, esos ejemplos sencillos. Como he estado haciendo a lo largo de la presentación de distintos tipos de ejemplos que son muy sencillos, que podemos irlos haciendo cada vez más complejos para que tengan un mayor nivel de dificultad o que sea un poco más difícil en un principio de visualizar hasta que podamos llegar al nivel que tenga nuestro grupo. O sea, nosotros pues vemos que igual hay alumnos que necesitan empezar con algo súper sencillo para un concepto nuevo y hay otros que están más cómodos si vamos avanzando más rápido. O sea, es la misma cuestión, estos ejemplos que vamos a ir pasando. Y otra cosa, otra forma en la cual es también muy útil es la simulación, dentro del aula o con los alumnos que puedan hacerla. Esto podemos hacerlo como el ejemplo de tú vas a hacer como el robot y el otro te va a dar las instrucciones que deben ser 100% específicas. Y tú no vas a hacer nada que no te diga exactamente el otro que te dijo. Esa es una forma de hacer una simulación dentro del aula. Otro, por ejemplo, es de tarjetas. O sea, tarjetas físicas, cartas, de alguna forma que tengan que seguir una instrucción, que hagan con eso y puedan visualmente ir viendo qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, se les podría poner específicamente que hagan esto, o sea, sería lo mismo como un diagrama de flujo, pero que en equipos cada quien tiene que escoger una tarea, poner una tarea y entre todos tienen que hacer este diagrama de flujo poniendo lo que son estas tarjetas físicas en un orden que tenga sentido. Sí, entonces, para empezar, bueno, o sea, son muchas cosas que estamos practicando al mismo tiempo porque tienen que hacer la abstracción, tienen que hacer la división de los problemas, tienen que hacer y por fin construir algoritmo de cómo resolverlo. Pues hacen todo al mismo tiempo, pero de una forma en la cual los podemos involucrar y que puedan verlo más claramente, ¿sí? Entonces, esos son los recursos principales que nosotros podemos utilizar
para que vayan viendo, para que físicamente vayan viendo y poniendo atención en todas estas cosas. Así. Ok, bueno, si podemos pasar a la siguiente slide. Y también sirve un poco esto, algo independiente, independiente que ustedes ya habrán observado en sus clases, es los alumnos tienen ya un span de atención demasiado bajo. Eso es culpa de las redes sociales que nos bombardean con demasiada información, ¿no? Entonces, algunas pausitas entre aquí y allá siempre funcionan para ir manteniendo el ritmo y la atención. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cuáles son los algoritmos clásicos que le llaman? Son así las versiones más sencillas, más básicas de lo que hay. Tenemos uno, los algoritmos de búsqueda. Esto es básicamente, tenemos una lista de información y nosotros queremos buscar precisamente uno. El origen de estos algoritmos realmente ni siquiera tiene que ver con computadoras, sino fue cómo se iban a organizar los ficheros, cuando tenían, ¿cómo se llama? Literalmente cuando teníamos organizados los documentos en físico, ¿no? Entonces, ¿cómo organizamos estos ficheros? ¿Cómo rezamos las búsquedas? Y es de ahí que hubo diferentes maneras. Por ejemplo, y las bibliotecas. ¿Cómo van a organizar los libros? Tenerlos por temas, tenerlos por autor, tenerlos por título, tenerlos por áreas de conocimiento. Y actualmente sigue sin haber una sola forma en la cual se organicen. Realmente, si nosotros vamos a bibliotecas de diferentes lados, en las universidades básicamente ya no hay como tantas, otra vez todo se está yendo a digital. Pero aún así, la idea de cómo poder hacer estas búsquedas de la forma más eficiente nace de esa necesidad. Y en las computadoras, aunque ya no lo vemos, todos esos ficheros existen atrás. De hecho, se siguen llamando ficheros. O sea, realmente cuando tenemos una cantidad muy grande de datos y tenemos cada una de las entradas, sigue teniendo el mismo nombre. Entonces, cuando estructuramos una base de datos, se llaman también así. Bueno, entonces, básicamente, la búsqueda más sencilla de todos es una búsqueda lineal, ¿ok? Em, ¿Qué podríamos hacer con esto? Algo muy sencillo, tener una baraja y entonces le decimos a los alumnos, busquen tal carta. Puede ser una baraja así de póker, puede ser una baraja de uno. Entonces tenemos varios y decimos, bueno, tienen que buscar el 8 verde, ¿no? Ahí los alumnos, bueno, dependiendo, deberían darse cuenta que buscarlos, que esté todo revuelto y buscar uno por uno, ese es el algoritmo de búsqueda lineal. Sin embargo, es poco eficiente. O sea, realmente lo más eficiente es ordenarlos primero y ya después ir directamente hacia donde nosotros sabemos. Y así es como funcionan, de hecho, las grandes bases de datos. La manera en la cual se accede a la información ya tiene un preordenamiento, entonces se le llaman como ciertas llaves, la cual con estas llaves es como se tiene acceso directo a la información sin estar buscando poco a poco. Entonces, si cada ocasión que nosotros buscamos en la computadora un archivo se tuviera que pasar por todos y hacer esta búsqueda lineal, no acabaríamos. O sea, realmente en lugar y a pesar aunque tarda de por sí, estamos ahí como unos 30 segundos, un minuto esperando a que ya vaya buscando y ya encuentra la información, estaríamos ahí metidos media hora si estuviera pasando uno por uno cada las cosas que buscamos. Entonces, el algoritmo, bueno, ya, perdón, me estoy desviando. El algoritmo que nosotros queremos explicar aquí de ordenamiento es búsqueda lineal, ¿ok? A partir de ahí podríamos irnos a otro que se llama búsqueda binaria, el cual depende que esté ordenado. Entonces, la búsqueda binaria es hay un juego, básicamente, en el cual nosotros decimos, voy a pensar, piensa en un número. Y entonces vas a decir, el número que estás pensando, entonces tú dices otro. Por ejemplo, digamos, yo pienso un número, y entonces me dicen 8. Entonces yo les digo, el que yo estoy pensando es mayor. Y de ahí entonces brincan 50. Ah, es menor. Entonces de ahí empiezas mayor, menor, y entonces empiezan a buscar hasta que llegan a un solo número. La búsqueda binaria está basada en eso. Está basado en que nosotros, ya está ordenado nuestro conjunto de datos, buscamos uno, y entonces nosotros queremos llegar hacia dónde está la carta. Bueno, pero vamos a decir, ordenamos nuestra baraja
una baraja normal. Vamos a decir que están ordenados por colores. Y vamos a decir que vamos a buscar el 8 verde. Entonces, primero, ¿qué es lo que harían los alumnos? Bueno, al punto de vista, y tendrían que escribir como el algoritmo, o sea, habría que decirles por equipos o individual o como quieran. ¿Qué fue lo que ustedes hicieron para encontrarlo? Escríbanlo por pasos y entonces lo que hay que hacer es como pedirles que traten de hacer la cantidad mínima de pasos y ponerles ciertas reglas. Por ejemplo, cada vez que tú mueves una carta es un paso. ¿Sí? Entonces, la cuestión aquí es que, ¿cuántos pasos? Una búsqueda lineal es bastante ineficiente. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar todas las cartas una por una, hasta que llegamos a la carta que estamos buscando y están revueltas. Si nosotros las ordenamos primero y después, aún así, ¿cuáles son los criterios? Por ejemplo, eliminaremos los colores. Vamos a buscar 8 verde. Puedo quitar todos los rojos, azules y amarillos y nos quedamos solo con el verde. Y de ahí ya avanzo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta llegar al 8. ¿Sí? Entonces, pero es como buscar que los alumnos reconozcan cuáles son todos y cada uno de los pasos. ¿Sí? No de decir, ay, pues, por ejemplo, podría uno agarrar de, ay, empieza a mover todas las cartas y decir, ya encontré. Sí, pero ¿cuántos pasos te tomó eso? O sea, estructurar las acciones que están haciendo para darse cuenta el tiempo que se lleva, ¿no? O sea, cuáles son los pasos que hicieron. Y este propio ejercicio de este juego de piensen uno más alto, más bajo, en el cual se les puede ir diciendo, funciona porque la búsqueda binaria está basada en eso. Está basada en que eliminamos todos los que son más altos primero, luego vamos eliminando todos los más bajos y entonces se dan cuenta que adivinar una carta o encontrar la carta que alguien les diga es muchísimo más rápido que si están revisando una por una. Probablemente no muchos se den cuenta al principio, sino haya que irlos guiando poco a poco, de decirles, a ver, si ahora lo ordenas y te digo esto, cuántos pasos te toma? Em, ya dependiendo si hay alguna clase como matemáticas avanzadas, si estén llevando, o bueno, no tan avanzadas, es precálculo todavía, pero creo que todavía no, no es el nivel. El concepto de logaritmo, o sea, ahí está explicado, porque el tiempo en lineal nos toma el número exacto de cartas hasta que lleguemos, que puede ser la cantidad máxima de cartas si está hasta el mero final. En cambio, esta otra búsqueda que está ordenado y quitamos mitades o vamos quitando partes, es una cantidad logarítmica basado en cuál es la cantidad máxima de cartas que hay y sacamos el logaritmo con base 2 de eso. Bueno, eso es como ya bastante más avanzado. No tenemos que llegar ahí, no tenemos que quedarnos en esa parte, sino nos podemos quedar en cómo un preordenamiento puede hacer mucho más veloz la búsqueda. Pero eso implica que entonces nosotros estemos resolviendo el mismo problema con una cantidad diferente de pasos y con una técnica que podemos replicar. Entonces, al momento en que nosotros le llevemos al alumno a decir si entonces tú en cualquier problema que quieras resolver, primero ordenas lo que está ahí previamente, entonces puedes resolverlo más rápidamente. ¿Sí? Eso es como lo importante y introduce estos algoritmos. Y digo, ese es un algoritmo de búsqueda muy sencillo. Y estos han evolucionado tanto hasta básicamente tener los buscadores que tenemos hoy en día en línea que eran lo que usábamos antes de que hubieran los modelos de lenguaje de IA, que ahorita le preguntamos todos. Ese va a ser como un tema al mero final. Pero bueno, o sea, digamos, todas estas búsquedas que hacemos. Incluso, por ejemplo, cuando vamos a los mapas, buscamos una dirección. Hay una base de datos de direcciones que tenemos allá, el cual rápidamente va descartando partes dependiendo de los elementos que le pongamos. A veces por eso por la forma como funcionan, nosotros tenemos una dirección, pero la escribimos mal porque tal vez, digamos, tenemos calle y número, pero resulta que la forma en la que está escrito en la base de datos es manzana y número o manzana y lote. Y ya con eso ya no lo reconoce y entonces no lo encuentra. ¿Sí? Entonces, son formas que nosotros podemos explicar de cómo los algoritmos de búsqueda funcionan y cómo pueden irlos como captando que ya los han visto. O sea, y los ven día a día, muy probablemente. En el teléfono, cuando vas a buscar en tus contactos,
Lo puedes buscar ya sea por el nombre y apellido, lo puedes buscar por el número de teléfono. Y esto utiliza esto mismo. Ya hay un ordenamiento y entonces al momento que ponemos un carácter, elimina todos los que no empiezan con ese carácter y va avanzando al siguiente. Pone el siguiente, elimina todos los que no tienen el siguiente y así van descartando hasta llegar entonces al deseado, ¿no? Entonces, esto es más parecido a ese de la búsqueda binaria. Elimina todas las partes que no queremos. Entonces, estos son algoritmos sencillos que se pueden explicar y se pueden hacer con barajas dentro de clases. Y todo esto nos lleva al siguiente tipo de algoritmos, que también son algoritmos básicos, que son los algoritmos de ordenamiento, ¿sí? En todas las bases de datos que nosotros, sí, no, el orden de los factores, efectivamente, no aplica el orden de los factores, no altera el producto, sí en este caso sí lo afecta y mucho, porque una base de datos desordenada es como, ahí sí, nos decía el profesor de bases de datos, una base de datos desordenada es igual a no tener nada, ¿sí? O sea, échale basura y es lo mismo. Y así es como así es como nos revisaban nuestras bases de datos. Decía así de, ¿qué es esa porquería? Bueno, ah, entonces sí, sí es muy importante. Entonces aquí los algoritmos de ordenamiento vienen a ser otro de los muy básicos porque necesitamos que toda esta información siga cierta lógica que nos ayude a buscar más fácilmente. ¿Sí? Entonces, el algoritmo de ordenamiento, ahorita ya hay algoritmos bastante complejos, que se llaman, o sea, Quicksort, Heapsort y una combinación entre ellos dos que se llama Introsort, es lo que usa básicamente todos los sistemas computacionales actualmente. Excel, al momento que podemos ordenar la columna. Si nosotros tenemos en alguna cuestión que le podemos ordenar de la A a la Z en alguna cosa, utilizan ese tipo de algoritmos. Sin embargo, esos ya tienen un nivel de complejidad que va más allá de lo que nosotros queremos enseñarles, a los alumnos. Lo que aquí queremos que entiendan es que hayan más bien que existen estos algoritmos de ordenamiento y la función básica. Entonces, el más sencillo, claro, es muy ineficiente, pero es muy sencillo de explicar, es el ordenamiento burbuja. ¿Ok? Y este se puede hacer con cartas, realmente, y es muy útil que lo van entendiendo, los alumnos en la clase. Este es muy sencillo. Tenemos nuestras cartas, digamos, desordenadas. Entonces, lo que vamos haciendo es comparar una por una. Decimos, esta carta, digamos, tenemos un 5 y un 8. ¿Es menor el 5 al 8? Sí. Avanzamos. ¿Es menor el 8 al? Y digamos, hay un uno allá. Ah, bueno, no. El uno es menor. El uno pasa por aquí, lo intercambiamos con el 8. ¿El 8 es menor al 4? No, el 4 es menor. Intercambiamos el 4 con el 8. ¿El 9 es menor que el 8? No. Entonces el 8 se queda y entonces con el 9 y avanzamos. Y así hasta que lleguemos al final. ¿Eso qué es lo que va a provocar? Que la carta más grande o con el valor más alto llega hasta el mero fondo. ¿Sí? En este caso podemos pensar, si son de este tipo de cartas, tendremos al rey, ¿no? Y luego de allá, y conforme vamos avanzando, siempre el mayor va a acabar ordenándose al final de nuestro arreglo, de nuestro conjunto de cartas, en este caso. Entonces, en este caso, se llama algoritmo de burbujas porque más o menos como las burbujas que pensamos, no sé, dentro de algún refresco gaseoso, las burbujas suben y van yéndose hasta la parte de arriba, ¿no? Todo el tiempo. Se mueve, se esconde un poco y llega. Por eso se llama ordenamiento de burbuja o bubble sort, que es en inglés. Y la manera en la que nosotros, pues, o sea, podemos observar cómo los mayores van pasando, al final, o si lo vemos de arriba abajo, cómo van pasando hacia arriba, hasta que queda todo ordenado, todas las cartas. Y físicamente se puede presentar. También hay videos interactivos que muestran visualmente cómo se hace este ordenamiento. Lo hay con bolitas que tienen ciertos valores. Hay unos muy buenos que son unos pequeños robots que tienen, estos robots tienen unas pelotitas de colores que realmente solo es como más oscuras y más claras en unas tonalidades como rojas. Entonces se ponen así más oscuras y más claras. Y entonces el robot va ordenándolos, haciendo estos intercambios, observa e intercambia si uno se ve más oscuro que el otro y lo va moviendo hasta que van quedando ordenados. Y visualmente se puede ver cómo funciona este algoritmo. Y de nuevo, todo esto sin programar se puede ir mostrando. Incluso también hay videos de los otros tipos de algoritmos de ordenamiento.
que son un poco más complicados, pero si les gustan los retos, definitivamente hay unos que se llaman el Merge Sort, el Quick Sort, son muy eficientes y es muy interesante. También se pueden hacer con las cartas. El más interesante, o sea, el Quick Sort, la forma en la que se hace es, tenemos todo desordenado. Entonces se toma una carta que se le llama pivote. Digamos, no sé, agarramos el 2. Cada carta que salga, decimos, si es menor que el 2 se va a la izquierda, y si es mayor que el 2 se va a la derecha. Bueno, tal vez el 2 es un poco malo para este ejemplo. Pongamos 6. Los menores al 6 lo agarramos a la izquierda y los mayores al 6 a la derecha. ¿Ok? Entonces, al final vamos a tener dos grupos. O sea, tenemos al 6 y tenemos dos grupos. Y el 6 ya lo podemos poner en medio y sabemos que iba a estar ordenado. Porque del lado izquierdo tenemos cinco cartas, desordenadas todas. Tenemos 5 2 1 4 3, pero sabemos que todas son menores que y el 5, que todas son menores que 6. Y del otro lado tenemos igual desordenadas, rey, 10 J, todo eso ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora vamos a agarrar estas cinco cartas, volvemos a escoger una y nos sale tal vez el 2 ahora sí. Decimos, bueno, ¿quiénes son menores? Pues el uno va a quedar allá y los demás van a ser 3 4 5 desordenados. Pero ya tenemos el orden del 2, el uno como está solito ya está ordenado, 3 4 y 5, vamos a hacer lo mismo, agarramos uno, nos sale 5. Bueno, 5 ya sabemos que está acá y nos queda 3 y 4. Entonces, este es muy bonito porque además ayuda a que dividimos el problema y hacemos exactamente lo mismo con cada vez pedacitos más pequeños, ¿sí? Entonces, em, es lo mismo. Estoy viendo que no sé si el audio está bien, me sale que, bueno, creo que ya está bien. Es que me salía algo como conexión inestable. Sí, pero Entonces, ese es un ejemplo de un algoritmo. ¿Cómo? sí, fue un ratito, pero no se perdió nada de audio. Ah, Continúa. ok, perfecto. Perfecto. Entonces, por ejemplo, esa es una manera. Y ese también se puede hacer con cartas. Se puede hacer con cartas. De hecho, es bien interesante porque es el Quicksort. Visualmente y con cartas es mucho más fácil de explicar que con programación. En programación es bastante complicado el código. No es tan sencillo, tiene bastantes detalles, pero explicado, sí puede ser muy sencillo que lo vayan entendiendo los alumnos y que lo vayan viendo con esto. Entonces, esa es una manera de enseñarlo. Y de verdad les prometo que sí es muy divertido. Los alumnos, sí se interesan. En mi caso, yo la manera en la que lo hice, bueno, eso es muy específico de mí. Tengo varios juegos de Pokémon y los Pokémon tienen un número específico. Y entonces, literalmente le di, eran así como por pequeños grupos, le di una consola a uno, una consola a otro, y decía, ordénalos dentro de las cajas. Entonces tenían que checar el número e irlo poniendo. Y entonces era como un poco de reto de, a ver, el equipo de aquí tiene que utilizar el Bubble Sort, el equipo acá tiene que usar el Merge Sort y el equipo acá tiene que utilizar Quick Sort. Entonces, em, y lo iban haciendo. O sea, iban haciendo pues, con los Pokémon, ¿no? Que podría hacer con las cartas. Y era como de a ver cuál de los equipos ganaba, ¿no? Y básicamente la conclusión a la que llegaron era que el bubble sort era muy sencillo de hacer, porque era rápidamente ir moviendo uno a otro, pero era muy tardado. En el otro, en el Quicksort, como tienes que ver dónde va el número que quieres, o en este caso el Pokémon con este número, y los que están de un número más pequeño van para un lado y un número más grande van para el otro, se dieron cuenta que era más rápido, pero tenían que llevar como una clase de registro de saber, este era más grande, este era más chico, entonces este como era acá, acá. Entonces tenían que ayudar entre ellos para que funcionara más rápido. ¿Sí? Entonces empezaron a identificar ahí las ventajas y desventajas de cada uno de estos algoritmos, empezaron a visualmente entender cómo es cuando tú pones en alguna cosa ordenar, y todo esto. O sea, estos ya eran alumnos que después tuvieron que programar los algoritmos y tenían que aplicarlos en otros problemas de a nivel universitario, pero el que lo puedan ver visualmente es algo que se puede hacer en las aulas cuando no tienes que programarlo después y que sí vayan viendo todos esos algoritmos y familiarizándose. Y la manera más sencilla con cartas, definitivamente. Entonces, yo, digamos, sí lo recomiendo mucho, desde ese punto. Y pues bueno, estos son como de los algoritmos básicos, lo que son búsquedas y ordenamientos. ¿Esperas pasar al siguiente?
Ahora, si tienen así un grupo de alumnos que pues les gustó, se les hizo muy sencillo, y todavía no, y todavía pues, quieren más, o digamos, su nivel sí lo requiere, que digan, ¿saben qué? Eso pues sí estuvo súper fácil, podemos ver más. Este es otro problema que algorítmicamente es complejo. Se llama bueno, el algoritmo se llama backtracking. En español, la traducción más común encontramos uno que se llama vuelta atrás, que a mí no me gusta mucho esa traducción. Hay algunas otras propuestas de cómo se debería llamar, pero backtracking se refiere, backtrack es regresar sobre tus pasos, ¿no? Eso es backtrack, regresar sobre tus propios pasos. Entonces, pues no tenemos un verbo en español para decir eso, ¿no? O sea, regresar, digamos, no tiene esta conceptualización exacta que es sobre tus mismos pasos. Pero bueno, em, este es el algoritmo de solución, porque aquí también tenemos que hacer una diferencia. Tenemos un problema y un algoritmo de solución. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Podemos tener un mismo problema con diferentes algoritmos de solución o podemos tener un algoritmo que nos sirve para resolver diferentes problemas. Eso también es otra cuestión que podemos ver. Entonces, el problema se llama el problema de las ocho reinas. Pues en este caso, un tablero de ajedrez, que nosotros podríamos hacerlo con libretas, con cositas de cartón, con las losetas del suelo, si es posible, así como apartar que estén las losetas del suelo. La idea, o poderlo hacer incluso si en algún momento hubiera la oportunidad, así como llevarlos afuera y que representaran las fichas, ¿no? De ajedrez los propios alumnos. La idea es poner ocho reinas dentro del tablero de ajedrez de tal forma que ninguna de ellas se pueda comer. O sea, las reinas pueden ir vertical, horizontal, y en diagonal hasta el final del tablero. Entonces nosotros tenemos que poner ocho de estas reinas y que sus direcciones ninguna se intersecten, ¿no? Aquí también, ¿cómo se puede resolver este problema? Entonces vamos a pasar al siguiente slide. Aquí este es un algoritmo que es muy complejo. Si nosotros queremos implementar en la computadora el algoritmo de backtracking, es un super reto, es bastante difícil. Incluso alumnos o sea, ya en programación, ya a nivel universitario, sí es como aceptable que sea un proyecto final de segundo semestre, ¿no? Entonces sí es un nivel muy alto. Pero resolverlo en físico, o sea, resolverlo a mano, es mucho más sencillo. O sea, es realmente mucho más sencillo. Visualmente, ¿qué es lo que el alumno va a hacer? O sea, digamos, lo que se les puede pedir es de resolver el problema, pero tienes que documentar los pasos que hiciste para resolver el problema. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a poner una reina, van a poner otra, y cuando lleguen a la tercera o cuarta reina, van a darse cuenta que se empiezan a comer entre sí. Entonces, tiene que quitar la anterior y moverla y ponerla en otro lugar. Entonces, ese es el backtracking. Regresa a la anterior y la modifica. Y si tal vez llega a una parte muy abajo y se da cuenta que se echa a perder, tiene que regresar y prácticamente casi que reiniciar desde la segunda a la tercera. Pero estas maneras de prueba y error que va haciendo, si el alumno puede documentarlo y es capaz de describirlo, básicamente acabará describiendo este algoritmo de backtracking, el cual tiene que ir probando y si llegas a un punto en el cual no, regresas. Si puede escribir eso, está describiendo este algoritmo y es como pues de bastante nivel lo que está haciendo. Sin embargo, como les digo, hacerlo visualmente y en físico no es tan difícil. Sí te pone a pensar y sí estás un rato ahí con eso, pero es algo que puede resolver. O sea, yo estoy seguro que cualquier alumno preparatorio lo puede resolver. Este, pero describirlo ya tiene que aplicar todos estos conocimientos. Y al mismo tiempo es una actividad bastante divertida. Entonces, puede ser tanto en cómo se llama, puede ser tanto individual como en equipo, dependiendo cómo lo quieran hacer o se puede hacer o qué es lo que haya. Y esta misma forma en la cual se puede presentar este algoritmo, porque es un algoritmo con pasos, hay otros. Por ejemplo, lo mismo cuando se hace el Sudoku. Digamos, como crucigrama de números japonés, donde hay algunos números puestos y nosotros tenemos que poner, está dividido, o sea que tenemos de 9 por 9 son 81, y entonces tenemos que tener el número del 1 al 9, ya sea solo uno en vertical, uno en horizontal o uno en estos cuadros, cada uno de estos 9 cuadros que van a tener igual del 1 al 9, ¿no?
tenemos que ponerlos y entonces no puede haber más de uno al mismo tiempo. Y es la misma, de hecho, el algoritmo de backtracking es lo que usamos para resolver el sudoku, ¿sí? Porque hacemos lo mismo, vamos poniendo uno, vamos probando, probando, y ahí lo que ocurre, la diferencia principal, como es un problema más grande realmente porque tenemos más elementos, a diferencia del problema de las reinas que tenemos 8 elementos variables, en el sudoku tenemos, bueno, 81 es el máximo, pero realmente es un problema que no tiene solución, por eso siempre te ponen algunos. La diferencia o la dificultad que tiene es que se reducen las variables. Si te ponen muchos números, que son los más sencillos, te ponen muchos, ya hay muchos que se cancelan y ya sabes exactamente que tienes uno, uno, uno. Te vas a encontrar una o dos veces donde dices, ay, este 7 puede ir aquí o acá porque no hay ningún otro que lo limite en ese momento, entonces te quedas ahí como el pendiente. Los más difíciles son los que tienen muchos de esos casos de, ay, aquí puede ir este y este, aquí aquí este, entonces te obliga a tener que probar una solución, llegar con todos los demás y si te equivocaste, regresas y deshaces y te acuerdas dónde estaba. Es el algoritmo de backtracking. Entonces, ponerles este tipo de, pues, como acertijos es poderles enseñar este algoritmo y que puedan describir los pasos, es que puedan aplicar todos estos conceptos. O sea, tienen que aplicar reconocimiento de patrones, abstracción, descomposición para poder explicar cómo lo hicieron para resolver. Otro también que también podemos hacer eso son los laberintos. Literalmente los laberintos que antes venían, digo, ahorita pensando dónde se pueden conseguir, ya no es como tan sencillo. Antes venían en el periódico, en los sábados o los domingos, había un laberinto por ahí, o en las revistas, los cuentos para colorear, también habían allá. Y esos laberintos también es backtracking. Nosotros empezamos a avanzar y cuando llegamos a un punto en el que ya no es, tenemos que regresar hasta la última intersección donde sí podíamos seguir avanzando. Y así, y vamos regresando nuestros pasos hasta que avancemos. Este es el algoritmo de backtracking. Dicho sea, el algoritmo de backtracking no es el más eficiente para resolver ese tipo de problemas, pero es un algoritmo muy básico que se puede entender. Y esas son como actividades incluso tan sencillas que, o sea, digamos, el propio laberinto, o sea, puede ser un laberinto súper sencillo, súper chiquito que cualquiera puede hacer, pero explicar, o sea, digamos, pedir al alumno que explique cómo es, o sea, que ponga en palabras. Nosotros avanzamos y tiene que decir, tenemos que avanzar, y de hecho, si queremos que sean instrucciones específicas, se pone más difícil, porque decimos, tenemos que avanzar primero a la derecha, y entonces si hay una colisión, avanzamos, no sé, para abajo, si hay una colisión, para la izquierda, para arriba, y ahí tenemos que ponerle restricciones, en la cual alguien tendría que seguir de forma específica cómo se hace. Y entonces, si logran describirlo, cómo lo resuelven ellos, es más, hicieron un algoritmo. Entonces, por eso digo que es un reto lo suficientemente bueno, porque el problema es sencillo, pero razonar cómo dar instrucciones de hacer esa solución exactamente, ya estamos aplicando todo esto. Entonces, por eso a mí, yo decía, sí, sí es un reto, porque no es tan fácil explicar cómo resolver uno de esos laberintos, cómo nosotros razonamos internamente la solución sin explicándola como instrucciones a alguien que va a hacerlo todo muy literal, ¿sí? Y es la diferencia entre que nosotros como humanos, si razonamos completamente, y el algoritmo es una serie de instrucciones que se van a seguir al pie de la letra y no va a haber razonamiento involucrado. Tiene que seguir las instrucciones, ¿no? Entonces, ahí hay como mucho de esta parte. Entonces, ¿puedes pasar al siguiente, por favor? Entonces, pues bueno, ahí digo, ya estuve hablando mucho de esto, de estas técnicas y recursos para enseñarlos y pues ya di bastantes ejemplos y bastantes cosas, pero vamos a formalizar, ¿no? Por si alguien igual quiere repasar, rever y echarse toda la hora que he hablado, podemos ahorita ver estas técnicas. Entonces, por ejemplo, como yo les decía, estas representaciones visuales. Tenemos diagramas de flujo, animaciones, videos. Aquí está un diagrama de flujo, un ejemplo de cómo es esto. De hecho, aquí mismo podemos visualizar. Están hechos de la misma manera. Tenemos los rectángulos, son la parte de secuencia. ¿Ok? Es una secuencia. Para que ocurra uno, tiene que haber terminado o se tiene que haber cumplido el anterior. Y los rombos, ahí tenemos una decisión. Dependiendo. Por ejemplo, este es sobre una bomba de agua, ¿no? Entonces dice, ¿la bomba está en uso? Sí. ¿El nivel de agua está bien? Sí.
Entonces ya el tiempo de uso se ha cumplido. ¿El nivel de agua no está bien? No. Bueno, entonces hay que cumplir, hay que apagarla, porque en este caso se está llenando en qué momento se tiene que apagar. Es un programa lo que lo controla cuando son como electrónicas, ¿no? Incluso el principio básico del mismo, tienen un flotador que está cumpliendo con esta decisión. Digamos, lo hace de forma automática el flotador, porque cuando llega al nivel adecuado, lo apaga, o sea, ya tapa el paso al agua. Pero es una decisión que se toma. Visualmente lo podemos explicar con un diagrama. Como yo les decía, estas animaciones o videos de estos robots que están haciendo estos cambios con estas pelotitas para explicar algo del ordenamiento es otra ayuda que se puede hacer, visual, funciona. Y también hay diferentes maneras de las cuales poderlos presentando, ¿no? Entonces, representación visual es muy importante y más que nada porque hoy en día están pegados en el celular. Entonces, si le puedes dar un video que puedan ver en el celular, hay más probabilidades de que sí le hagan caso allá a que te hagan caso a ti en frente del salón, de la pizarra, ¿no? ¿Se puede pasar al siguiente, por favor? Pseudocódigo. Ok, este ya es un poco más especializado, pero que sí ayuda a entender como esta formalidad de un algoritmo. El pseudocódigo básicamente es cómo darías, lo podríamos pensar si en esta simulación donde un alumno va a ser el robot. Vas a escribir las instrucciones específicas. Entonces, el pseudocódigo es como le llamamos lenguaje natural. Lenguaje natural es como hablamos nosotros, diferente al lenguaje de programación, no sé, Java, C Sharp, Python, etcétera, donde ahí tiene una sintaxis, palabras específicas y bueno. Entonces, escribir código es con lenguaje de programación, pseudocódigo es con lenguaje natural. Hay diferentes maneras de hacerlo. Hay unos digamos, muy rígidos, en los cuales tiene reglas específicas, de los cuales pasar de ese pseudocódigo a código es bastante trivial porque ya viene todo estructurado, pensado en un código computacional. Pero nosotros podemos relajar esas reglas y hacer como el lenguaje natural, evitando ciertas cuestiones. Por ejemplo, digamos, lo mismo, la instrucción de cómo amarrar los zapatos. Escriban en pseudocódigo. Lo que tenemos que decirle a los alumnos es evitar, eh, no sé, evitar cosas que diríamos en la plática aquí. No diríamos, bueno, primero tienes que pasar un lazo, tienes que ver. Entonces, en pseudocódigo, con lenguaje natural, podríamos decir. Em, toma la agujeta derecha con una mano. Toma la agujeta derecha con la izquierda con otra mano. Ahora la agujeta izquierda la pones abajo, sueltas, para que cambias de mano, pones la agujeta otra vez, la otra hacia abajo, tomas la agujeta izquierda con la mano derecha, o sea, esas cosas, dándolo como instrucciones, como si diéramos órdenes. Así es como tenemos que pedirle que los escriban. Puede ser de esa manera si queremos nosotros que ellos escriban alguna acción, o por ejemplo este que les pongo acá. Em, digamos, lo importante del pseudocódigo es la secuencia de los pasos que se están siguiendo tal cual. Esa es como la importancia, ¿no? Que es parecido a un diagrama de flujo. El diagrama de flujo tiene todo esto gráficamente. Aquí es solo escrito, digamos, es la diferencia, pero es como la misma idea. Entonces, este pseudocódigo se parece bastante a lo que es el código, pero no tiene la sintaxis. Podemos hacer como ciertas tareas sencillas, especial. Esto es el pseudocódigo. Si bien lo podemos hacer como para actividades que tengan los alumnos, yo creo que los ejemplos que podemos usar aquí es un poquito más matemático. Por ejemplo, lo mismo la búsqueda lineal. Em, ¿Cómo podremos decirle que busque todos los números mayores a 10 y la lista de números? Entonces, el pseudocódigo iría, pues primero hay que ir con este número, luego con el siguiente, luego con el siguiente. Allí, digamos, si se les enciende bien el foco, tendrían que llegar a la conclusión que hay que repetir lo mismo. Comparar el número que estamos buscando, digamos, mayores a 5 entonces 5 con todos los que están allá. ¿Sí? Entonces, escribirlo así como esta lista de acciones. Pero la idea es una lista de acciones. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Otro recurso que es básicamente parte de lo que he estado haciendo en representación, las analogías. Entonces, ¿qué conceptos del mundo real se pueden parecer al mundo computacional? La manera, de hecho, es al revés.
todo el mundo computacional es una analogía del mundo real. Todos los programas que tenemos es una abstracción del mundo real, algo similar al mundo real, pero para que ellos entiendan los conceptos los podemos hacer al revés. De hecho, hay algunos conceptos, por ejemplo, como la recursividad, es decir, que un programa va haciendo la misma acción varias veces, pero con elementos más pequeños o más grandes, a diferencia de un ciclo, donde el ciclo repite exactamente la misma acción hasta que termina. La recursión es similar, pero siempre van a ser elementos más grandes o más pequeños. Este es como una diferencia primordial. Este de las muñecas rusas. O sea, es recursivo porque cada elemento va siendo, si lo podemos desde la más grande a la más pequeña, vamos abriendo, abriendo, sale más chico que es un elemento igual pero más pequeño. La recursión, por ejemplo, la podemos encontrar en algunas funciones de calcular números factoriales. ¿Sí? Si en matemáticas ya llegaron a esa parte, o creo que de hecho es un concepto que se ve incluso antes, donde el factorial, que son la multiplicación de todos los números hasta el que tenemos. Tenemos, por ejemplo, 2 factoriales, 2 por uno; 3 factoriales, 3 por 2 por uno; 4 factoriales, 4 por 3 por 2 por uno. Y una forma en la que lo vemos es que el factorial es igual al número que tenemos por el factorial del anterior. ¿Por qué? Porque 4 factorial es que es 4 por 3 por 2 por uno. 3 factorial es 3 por 2 por uno. Entonces 4 factorial podría ser 3 factorial por 4. 5 factorial sería 4 factorial por 5. Entonces podríamos hacer una recursión al momento de calcularlo. Entonces, es por ejemplo un ejemplo de cómo se usa recursión en programación, ¿no? Pero ¿cómo explicar esto? Pues, por ejemplo, con estas muñecas. O sea, hacer analogías de algo parecido en el mundo real. Hay unas formas en las cuales guardamos, se llaman estructuras de datos. El stack, una pila, es una estructura de datos que solo queremos el último elemento. Entonces aquí, por ejemplo, el cesto de ropa. Ese es un stack en la naturaleza, bueno, en la casa. No podemos llegar al elemento de mero abajo si no sacamos primero todo lo de arriba. Ya llegamos, llega al fondo de un cajón. Igual lo mismo, tenemos que quitar todo lo que está arriba para llegar al de abajo. Una pila de platos, por ejemplo. A menos de que queramos medio romper las cosas, generalmente quitamos lo de arriba y ya podemos jalar lo de abajo. Ese es el concepto de pila o stack dentro de computación. Este. Este se hace para elementos que le llaman lo de últimas entradas, primeras salidas, que también es un concepto que vemos en producción, en ingeniería industrial, en administración también. Las cosas, las últimas que llegan son las primeras que tienen que ir saliendo y así hasta que llegamos como hasta el final y ya se termina. La manera en la cual, por ejemplo, nosotros usamos stacks igual dentro de la computadora es cuando tenemos, por ejemplo, las páginas de internet. Como nosotros abrimos una página de internet, hay un link, nos abre otra. Hay otro link, nos abre otra. O por ejemplo, en los videos de YouTube, como abrimos de pronto y vemos toda esta lista y vemos cuál queremos hacer, ¿no? Entonces, abrimos el otro video y decimos, "Ah, este no me gustó mucho." Regresas al anterior. Y entonces, de ahí ya escoges otro más que te pareció y dices, ay, no, de aquí ya no está bien la búsqueda y regresas 3 videos antes, ¿no? La forma en la cual se guarda o la computadora guarda estos videos es una pila, es un stack, porque va poniendo estos videos aquí uno tras otro. Cuando tú le das regresar, regresa justo al anterior. Si quieres regresar al primero, tienes que pasar por todos los anteriores hasta llegar al fondo de esta pila. ¿Ok? Y es parte como de algoritmo, es parte de explicar cómo funciona y es algo que ellos ya han visto, ¿sí? Pero es un concepto algorítmico que les puede funcionar y pues con algún elemento que hayan tenido, ¿no? El otro son las colas, en la cual también una lista de reproducción de poner video en cola. Este, y es como se llama, parecido a cómo hacemos fila en el súper, cómo hacemos fila en el banco. Entonces, ahí también es como una analogía y es hacer una lista en la cual se va atendiendo justo como van llegando. Entonces, funciona igual en una lista de reproducción, por ejemplo, en la computadora. Y pasando al siguiente, justamente que decía estas en la vida diaria. Por ejemplo, esto de cómo va guardando la computadora, qué videos vimos previamente y hace uso de estos stacks.
es un ejemplo de la vida cotidiana, porque seguramente han visto videos, ya sea o en YouTube o en TikTok o en cualquiera de esos lugares. Facebook va siguiendo, ¿no? ¿Qué otras cosas? Necesitamos que sí sea familiarizado con ellos dependiendo del ambiente donde estén. Eh, si, por ejemplo, estamos en un ambiente un poco más rural, tal vez sí pueda ser más sencillo algunas cosas que observamos en la naturaleza. Si estamos en un ambiente más urbano, ponerles ejemplos de, bueno, cómo es el ciclo de crecimiento del maíz y qué acciones tenemos que ir tomando, esta toma de decisiones, dependiendo de las lluvias que hay, nos va a decir qué tanto tenemos que poner. Si nosotros se lo ponemos a un chico que está en la ciudad, probablemente no tiene la menor idea cómo funciona eso. Entonces, irlos adaptando a algoritmos que puedan observar en algo. Por ejemplo, aquí yo estoy en Cholula. Aquí sí lo veo porque hay unos maizales de aquí literalmente a 3 cuadras. Entonces, sí, sí estoy familiarizado un poco con las fechas en las cuales se tiene que empezar, en qué momentos, como a qué tamaño llega, cuánto crece, y cómo van, cortando así la parcela, ¿no? Entonces, podemos ir armando o estructurando toda esta serie de pasos para ejemplificar cómo funciona, ¿no? Em, pero si no están cerca de algo así, pues no será un ejemplo, entonces adaptándolo. Los mapas con el GPS, si usan Google Maps, ese, por ejemplo, también, la forma en la que se establecen las rutas es un algoritmo, el cual escoge ciertos. Aquí ya entran otros más conceptos, nodos, aristas, en los cuales va determinando las calles y cuál es el más directo, que puede ser en distancia. Otra aplicación como Waze, por ejemplo, tiene dos variables, uno que es tiempo y otro es distancia. Google básicamente se queda solo con distancia y entonces por eso Waze puede decir otras rutas alternas que nos ahorren tiempo aunque sea más distancia, cosa que no hace Google casi nunca, porque ese está como muy, muy fijo en la distancia, le da mucho peso a la distancia. Entonces, pero son algoritmos que han visto los alumnos, o sea, ocurrir. Y especialmente las redes sociales, definitivamente, y los sistemas de recomendación. Bueno, en las redes sociales hay el sistema de recomendación, por eso a cada persona le llegan posts diferentes. O sea, ya sea, bueno, ellos, de hecho, los que están ahorita en prepa ya no usan Facebook, ya eso es para ya gente mayor en ellos. Entonces ya no tienen tanto así. Igual Twitter casi no. Lo que más usan ellos ahorita es TikTok. Y TikTok definitivamente el algoritmo del sistema de recomendación que tiene. Es una cosa brutal. O sea, la forma como lo hace. Para explicarlos a los tal vez. Tiene estos que llaman los tags, que son ciertas etiquetas que lo ponen, que la propia etiqueta la pone el que lo crea, ¿no? Pero al mismo tiempo, también de forma interna, el propio sistema asigna ciertas etiquetas hacia los creadores conforme lo que van poniendo, ¿no? Y entonces lo que hace es que a ti, cuando tú ves un video, tiene ciertas etiquetas. Entonces, dependiendo qué tanto tiempo lo viste, o si le diste like, o si lo repetiste, las etiquetas que tiene aumenta su calificación. Mientras que si tú lo pasaste muy rápido, tal vez no le diste like, otra cosa, disminuye un poco la calificación. Esto al dar, pero la cuestión es que ellos tienen, no cientos, deben tener miles o tal vez millones de etiquetas diferentes. Y cada vez que tú ves un video, a todo esto, se actualiza el valor que tiene la etiqueta. A este millón de etiquetas, digamos. Las que no estaban involucradas bajan un poquitito. Las que sí estaban involucradas, pero lo pasaste rápido, bajan más. Las que estaban involucradas y le pusiste atención, le diste like, entraste a los comentarios, te pusiste a decir alguna cosa ya, sube mucho más. Entonces se actualiza toda esta información y el siguiente video que pases va a estar más apegado a las etiquetas que tienen valores más altos. ¿Sí? Esto también lo que hace es que es como una visión un poco de túnel. Siempre te va a llevar por exactamente lo que tú quieres. Pero por eso también es muy exitoso TikTok, porque te lleva a lo que tú quieres. Entonces, la idea es maximizar el tiempo que estés allá. Así que por eso es la forma en la cual atrapan tu atención. Los primeros algoritmos de recomendación que fueron como más abiertos o que más nos dimos cuenta en un principio era Netflix o todas estas plataformas de videos. Si ustedes, o sea, lo mismo.
O Spotify también. Lo mismo, por eso la gente no le gusta prestar su cuenta porque dicen, es que mi papá ya me entró a echar a perder el algoritmo. O ya me empieza a aparecer pura música de señor. ¿Por qué está pasando esto? No te vuelvo a prestar la cuenta precisamente porque estas calificaciones las modifica. Y todos son algoritmos, algoritmos de recomendación y son algoritmos que los alumnos han visto. Tal vez no sepan cómo se llama, tal vez no sepan cómo funciona, pero es algo que están familiarizados, lo conocen y se les puede explicar con mayores o menores grados de dificultad. O sea, en realidad de manera formal, lo que están haciendo es una aproximación estadística del perfil psicológico del alumno incluso. O bueno, no, perdón, del alumno, del usuario. Digamos, en el TikTok, con todas estas etiquetas, lo que hacen es una perfilación psicosocial de la persona. Y están utilizando, estadística en, bueno, ahorita no me acuerdo exactamente cuál es la aproximación que hacen, pero se están hablando así como de números, se ven en estadística inferencial. Están haciendo, están buscando la normalización de los datos para ver cuáles son los datos correctos, que es el mismo algoritmo que se utilizó, ¿cómo se llama? Durante, digamos, que existía durante la guerra, que decían, es que ¿cuántos tanques hay? ¿Cuántos tanques tiene el enemigo? Entonces, dependiendo del número de serie que fueron encontrando, actualizaban estos valores probabilísticos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que existan tanques con número de serie muchísimo más elevado de lo que hemos encontrado? Y entonces se iban reafirmando cada vez que iban a hacer una captura y al final la aproximación de lo que decía, o sea, lo que decía la propaganda y lo que habían establecido los espías, que eran los que iban viendo y todo eso, se alejaba muchísimo. Ellos estimaron, mientras que los que seguían esta aproximación estadística lo hicieron bien. Entonces, esa misma función estadística es la que usan estos algoritmos. Entonces, dependiendo también del nivel que puedan ver, ustedes pueden dejar la explicación muy sencilla, desde solo decir etiquetas y es más que te guste, pero hablamos de probabilidades también, hasta poder introducir estos conceptos mucho más complejos que se aplican a los algoritmos. O sea, al fin y al cabo, todos los algoritmos tienen matemáticas detrás. Todas las funciones y cómo vamos, los filtros de Instagram, los filtros que vemos en todo, también son algoritmos que ellos han visto. E incluso todas estas cuestiones de inteligencia artificial que vemos ahorita, que tanto imagen y ahora te la dan como Ghibli, las, las IA generativas son un filtro muy elegante, un filtro muy complejo, pero al fin y al cabo funcionan como filtros. O sea, al menos las que trabajan con imágenes, las que trabajan con texto son otra técnica distinta, que en realidad más que lo que piensan muchos, funcionan más bien como un autocompletador, pero muy, muy complejo. Entonces, pues eso, son ejemplos cotidianos que podemos nosotros llevarles, dependiendo del nivel en el que esté el grupo, podemos irles explicando e introducir estos conceptos cada vez más complejos. Entonces, pues bueno, ¿cómo aplicamos este pensamiento computacional? Que esta sería ya la última sección. Bueno, tenemos estas estrategias de refuerzo, como les digo, estar teniendo estos retos, como aumentamos la complejidad del algoritmo, ¿no? O sea, depende de nosotros qué tanto queremos que sean específicos los alumnos, qué tanto, por ejemplo, en esta explicación de estos sistemas de recomendación, hasta qué grado podemos llegar, ¿no? Y a veces lo que sirve es empezar con la forma básica e irlo haciendo más complejo porque retamos entonces al alumno a que le ponga más coco todavía. Por ejemplo, en el que yo le decía que resuelvan un problema, o sea, el laberinto, uno más sencillo, y que expliquen cómo se hace. Ah, muy bien, pues te resolver este. Ahora te paso al Sudoku y explícame cómo es paso a paso que tú lo puedes resolver. Entonces, y se les va retando. O sea, es una estrategia de refuerzo, de seguir con el mismo problema, pero haciéndolo más grande, tal vez, ¿no? Estos de juegos de rol o simulación era, por ejemplo, ese de poner bueno, ahora tú vas a actuar de robot, ahora tú vas a actuar de una pieza de ajedrez, ahora como hacerlos como un poco más inmersivo y de decir, ahora pues
tú puedes seguir solo ciertas instrucciones, ¿no? Pero es como meterlos dentro de esta forma, cómo se debe estructurar el pensamiento. Si vamos a pasar al siguiente. Y aquí es donde hay pues algunas recomendaciones que les decía de estos proyectos transversales. Entonces, por ejemplo, descomposición. Aquí podemos hacer problemas complejos, o sea, cuestiones de cambio climático, así es deserción escolar, congestión vehicular, acceso a transporte público. Todos son problemas que podemos ver día a día, que son muy difíciles, pero por algo no se han resuelto, pero entonces pueden ser ejercicios muy buenos para que los alumnos empiecen a identificar factores, dividirlos y entonces entender cuáles son esas partes, esos actores y procesos, porque tenemos ahí computacionalmente un algoritmo, son estas entradas y estas decisiones. O sea, podemos todo irlo estructurando y por eso es un proyecto transversal porque tiene que ver con temas que tenemos en otras materias, ¿no? Entonces, al final, que puedan relacionar este causa-efecto puede ayudar a que entiendan que un gran problema son subproblemas que podemos ir resolviendo más pequeños, ¿no? De esta manera. Si vos pasar al siguiente, este, ejemplo, abstracción, ¿cómo podríamos estudiarlo? ¿Cómo podríamos enseñarlo de esta manera? Aquí, la mejor manera para que platiquen abstracción, digamos, en algoritmos sin que programen, es que diseñen una aplicación. O sea, pensándolo así. La aplicación, que la hagan como en estos diagramas de flujo y que digan qué es lo que va a hacer. Entonces, la actividad esta, por ejemplo, sería una lluvia de ideas. ¿Qué quieren que haga su aplicación de buenos hábitos? Entonces, que digan todas las ideas, todas, y que las anoten todas. Y después de eso, ya cuando digan, a ver, su aplicación, ¿cómo va a servir? No, pues tiene una pantalla de entrada y le pones iniciar. Y luego le pones, no sé, ¿qué hábitos quieres? No, pues no, pues el de hacer ejercicio, el de comer, el de dormir. Y luego digas, no, pues darles un límite de tiempo para que también tengan que apurarse. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a hacer que las que sean como más complicadas de poner o las que no tengan mucho que ver, algo así, las van a eliminar. Entonces, lo que buscamos es que los propios alumnos de esta forma se den cuenta que hay cosas que son muy importantes y básicas y otras que son más secundarias. Tenemos que obligarlos a forma a hacer abstracción. Entonces, este ejemplo es como útil para eso, porque entonces, como estos diagramas, y además también, porque entre más funcionalidades tengan, un tiempo se van a tardar en poder hacia el diagrama. Entonces, si uno les pone tiempo límite, solitos van a quitar lo poco importante y van a decir, no, ya no me da tiempo de hacer esto. Hacemos el bueno. Y de esa forma, ellos, y también pedirles ya al final cuando terminen, cómo decidieron eliminar lo que eliminaron. Ahí, digamos, es implantar el razonamiento de cómo haces abstracción. O sea, deberían llegar a la conclusión que quitaron lo que era menos importante para la aplicación, ¿no? Entonces, vamos a pasar al siguiente. Y bueno, entonces, por ejemplo, reconocimiento de patrones. Aquí hay dos vertientes que podemos hacer o que ellos recopilen sus datos, que también en cuestiones computacionales, recopilación de datos es un área súper grande y que es un problema muy gigante hoy en día realmente para todas las IAs. Entonces, bueno, en el de darles datos, en por ejemplo, temperaturas del año y precipitación, o sea, qué tanto llueve y qué tanto y cómo va la temperatura. Y que de esta manera puedan identificar tal vez con alguna técnica de, bueno, si hizo mucho frío durante el año pasado, en la temporada de lluvias va a haber más lluvia, o si estuvo haciendo mucho calor, no van a haber tantas lluvias, o una manera que puedan identificar estos patrones, sin darles nosotros realmente, como todas las herramientas, sino que ellos decidan cuál utilizar. Pero la idea aquí es darles un conjunto de datos a los que se tengan acceso y que ellos puedan trabajar con ese. O si no, otro que es que recopilen sus datos. Por ejemplo, cuestiones de, dice hábitos de sueño, uso del celular, que es algo que ya ha sido demostrado, pero cómo ellos podrían, uno, recopilar esos datos, dos, poder llegar a estas conclusiones. ¿Sí?
Aquí pues ya también es transversal porque entonces buscamos cuestiones como de correlación, si están llevando algo de estadística de la primera, estadística básica, poder hacer así que si gráficas de barras, si ya están viendo algo un poco más avanzado, entonces cómo hacer una correlación, bueno, no, de hecho correlación entre dos variables no, no es de ese grado, pero podríamos decirles, bueno, grafiquen esto, hagan de esto de esta manera y ya pueden visualizar los datos y entonces ya pueden llegar a conclusiones. Esto nos sirve primero porque la visualización de datos es importante. Segundo, porque pueden entonces analizar los patrones visualmente y ya se pueden empezar a dar cuenta de más cosas. O no sé, por ejemplo, si nosotros vemos las gráficas de cambios de temperatura, es muy claro la situación, ¿no? Actual, pero pues a esa conclusión pueden llegar si observan este patrón de datos, pues, visualmente. ¿Se va a pasar al siguiente? Y bueno, el de diseños de algoritmos, o sea que es como el último, es como les decía, recopilando todas estas diferentes actividades, estas variables, nosotros podemos poner lo mismo, de cómo pasar el laberinto. Hay muchas maneras. Y la forma en la que va a la solución, o el problema de las reinas, el problema del Sudoku, el resultado final es el diseñar un algoritmo. Es lo que van a estar haciendo al final si nosotros les pedimos que hagan una actividad que tienen que ellos estructurar paso a paso las instrucciones de cómo resolver eso. Entonces, esa es una forma en la cual se puede hacer. El otro, por ejemplo, procesos con reglas definidas. Aquí tenemos, o sea, las votaciones, votaciones en elecciones, etcétera, admisión a la universidad o que estén viendo ciclo del agua, fotosíntesis, todos estos son secuencias de pasos que ocurren uno después del otro, ¿no? Entonces, si ellos pueden hacer un algoritmo en pseudocódigo explicando de aquí tiene que pasar esto, esto, esto. Por ejemplo, y así de, imagínense así la planta. Estás queriendo hacer una planta artificial que va a hacer fotosíntesis. Entonces, ¿cuáles son los pasos que tiene que realizar? ¿Cuáles son los procedimientos? Entonces, bueno, tiene que sacar los apuntes de biología, ver cómo están viendo y cuáles son esos pasos, y entonces hacer su planta robot tendría que, uno, está estudiando lo que vio en biología, y dos, está especificando este algoritmo en el cual ocurre la situación, ¿no? Y entonces, pues también depende, ¿es día o es noche? Porque dependiendo, si es de día, pues agarran dióxido de carbono, sacan oxígeno; si es de noche, agarran oxígeno, sacan dióxido de carbono. Tienen que hacer esto y todo esto se puede esquematizar en diagramas, o que es la forma, como les decía, es la forma en cómo se expresan. De hecho, cuando uno hace un programa, ya específicamente, la forma en la cual se planea al principio es con estos diagramas de flujo. Entonces, que aprendan los diagramas de flujo es una habilidad muy valiosa para cuando en algún momento si llegan ya a programarlo, ya más en el futuro. Entonces, podrían hacer eso. Entonces, son, como les digo, procesos que sepamos que tienen ciertos pasos específicos y que ellos los puedan checar, o sea, ir viendo y cómo lo pueden poner y crearlos y ponerlos en un diagrama, básicamente. Eso es como un ejercicio que pueden hacer, ¿no? Para comprender cómo se estructura el algoritmo. Y pues bueno, si puedes pasar la slide. Ah, bueno, perdón. Esto es ya más como del final, así ya completamente, lo prometo ahora sí. Ética y responsabilidad. Que estas son cuestiones que pues tenemos que estar como pendientes o comentarles o que lo sepan los alumnos. Por ejemplo, todos estos sistemas actuales no hay lo que es la neutralidad. Esto es especialmente importante con por ejemplo, para las recomendaciones de las películas. Depende de lo que nosotros querramos, lo que a nosotros nos gusta, lo que nos va a salir. El algoritmo no es neutral. Depende de lo que nosotros ponemos. Lo mismo en la inteligencia artificial. Hay un caso, por ejemplo, que salió un artículo que todas las cuestiones que hacen reconocimiento facial son buenos en hombres blancos y muy malos en mujeres de color. ¿Pero por qué? Resulta que quien desarrolló, o sea, quienes desarrollaron un principio, quienes recopilaron las bases de datos, eran en universidades de Estados Unidos y Europa, donde la mayoría del equipo de trabajo eran hombres. La mayoría de las fotografías iniciales eran de los que trabajaban allá. Entonces,
Estos algoritmos eran muy buenos reconociendo hombres blancos, pero mujeres negras no, para nada. Y justamente ahí podemos ver que el sesgo existe de los datos iniciales. ¿Y esto a qué voy? Muy probablemente todos están familiarizados ahorita que si el chat GPT, que si ya puede hacer cosas. Hay que recordar que es una muy buena herramienta para escribir, para revisar, para checar textos y palabras, pero no es muy buena como fuente. Hay que evitar que lo usen como fuente en sí porque o que tienen que checar o ir a fuentes que corroboren la información, porque estamos ante esto que los sesgos con los que se hacen y entrenan todos estos algoritmos no los conocemos. Nosotros no tenemos acceso a qué bases de datos utilizaron. Dan uno que dicen, bueno, se utilizaron tales páginas, tales cosas, pero no lo podemos nosotros corroborar. No sabemos qué sesgos internos puedan tener, o qué otras cosas estén entre los algoritmos que nosotros no podemos saber. Al menos con la Wikipedia, que antes era de no uses de Wikipedia, la Wikipedia ahora tiene fuentes de lo que ahí escriben y puedes ir a la fuente, que sea una fuente secundaria, una fuente primaria y lo sabes. No podemos hacer eso actualmente con todos estos generadores de IA. Y ese es como el mayor peligro que hay, ¿no? Entonces, como decía, unos profesores decía, sirven para lo que sirven y no sirven para lo que no. Son, a mi parecer, son como la siguiente evolución de Word o la siguiente evolución de un traductor o la siguiente evolución de un autocorrector. Buenísimos para el lenguaje. Son, o sea, yo creo que ahorita no va más y igual no me puedo imaginar que podría superarlo en esas tres tareas. Pero como fuente de información, ahí ya tenemos una situación que hay que decirle a los alumnos. Sí sirve para muchas cosas, pero no siempre es, o sea, no podemos conocer la fuente real. Hay sesgos. Igual también, pensándolo un poco más allá, si queremos hacer esta parte sobre ética, si un algoritmo, o sea, o pensando en un futuro que todo esté automatizado, sobre que sea un algoritmo quien recibe un crédito, un seguro médico, pues bueno, en Estados Unidos salió el problema, que básicamente la IA rechazaba al 95% de las personas por ciertos criterios de riesgo, que pues sí hay, pero esos mismos criterios que se habían pensado antes y que lo hacían, ¿cómo se llaman? Estos son igual estos son matemáticos que los que hacen, los cálculos de riesgo. No me acuerdo. Pero la cuestión es que antes se hacían y ahora es muy fácil despersonalizar estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, también las cuestiones de más adelante, que si los algoritmos médicos, ¿no? O sea, de imagen, de visualización, si podrían tener esta cuestión de, ahorita es una herramienta maravillosa que puede ayudar a ¿Mm? detectar cosas previo, pero en un No, futuro pueden ser. se Entonces, silenció. Ahí está, ya. neta, sí, claro. Entonces, bueno, esa es la cuestión. Ahí está el micrófono. Entonces, la cuestión, así como la ética de atrás, ¿no? O sea, que no porque los algoritmos automaticen cosas de la vida, significa que la responsabilidad dónde va a recaer, ¿no? Entonces, por eso recordar que son herramientas, que podemos usar, pero que la confianza tendría que recaer al fin y al cabo en otra persona todavía. Digo, en 50 o 100 años no lo sé, pero al menos en cómo están ahorita la evolución de estos algoritmos LA, son herramientas y tenemos que, digamos, responsabilizar a la persona que está detrás de ella. Y si no podemos ver a la persona en absoluto, entonces no podemos confiar ciegamente en el algoritmo, ¿no? Entonces, ese es como el último detalle allá de la plática. Entonces, creo que ya no tengo más slides al respecto. Así que pues agradecerles por su tiempo, por la atención. Y pues bueno, creo que vamos a la sección de preguntas. Si tienen dudas, preguntas, comentarios al respecto, Sí, críticas. pues muchísimas gracias, doctor Luis. La verdad es que yo creo que ha sido muy completo todo el tema que hemos visto. Vamos a ver si precisamente nos ponen preguntas en el chat, que ya tenemos uno. Preguntan entonces, ¿para qué casos en el aula sí podemos sugerir a los alumnos usar ChatGPT? Bueno, aquí entre docentes,
para cosas aburridas. Ah, A sugerir algo que podrían hacer los alumnos y bueno, de la forma en la que yo lo diría, yo lo recomendaría, es hacer traducciones para mejorar la calidad de nuestra escritura, para revisar ortografía, este, para esas cosas podemos pensar. Digamos, ¿para qué nos sirve Word? Word no nos escribe las cosas a nosotros. Nosotros tenemos que escribir allá y tenemos que tener una idea al inicial. Para eso funcionaría, como para expandirla, para que la escritura se vea bien, para que esté acorde. Em, no tanto, o sea, como fuente de información podrían irle pidiendo, o sea, tal tema. A veces para las explicaciones, este, por ejemplo, entonces, bueno, ahorita con la combinación con la siguiente pregunta de proyectos comunitarios, las estadísticas, solamente podemos confiar en las estadísticas si nos puede proveer la fuente. Si le pedimos la fuente y la fuente existe, sí. O sea, ¿cuál es el problema? A veces se inventan las estadísticas, a veces se inventan las fuentes. Entonces, si nos da una fuente y la fuente no la encontramos, entonces no podemos confiar en eso. Pero si nos da la estadística, le pedimos la fuente y nos la da, entonces sí podemos confiar en esa información. Básicamente la regla es, podemos llegar a la fuente original de la información que nos dio, lo usamos adelante. Igual puede servirnos como una consulta inicial. Cuando hagamos una pregunta rápida, alguna cuestión, está ahí. Podemos después de eso, si nos resuelve esa duda rápidamente, digamos, en programación es muy sencillo porque de pronto algo no compila, no funciona, le dices, tengo este problema con esto y te dice, la sintaxis es esta. Lo cambias y ya ves que sí funciona. Ahí puedes probar rápidamente si funciona o no. Para algo como un proyecto comunitario y las estadísticas no es tan sencillo saber si sí o si no. Entonces, en esos casos, pedirle fuente de información y si la da y si existe, confiamos. Básicamente esa sería la manera. Los alumnos siempre van a tener la tentación de hacer, por eso ahorita ya no es como tan recomendable pedirles como ensayos porque se lo van a pedir al chat GPT. Tenemos que buscar otras formas en las cuales pedir, como se dice, alguna forma de información. Un- una cuestión interesante que pudieran experimentar con los alumnos es darles como un problema, digamos, de algo que quieran que escriban y decirles como por equipos o diferentes personas que le escriban de diferentes maneras, para que les dé una respuesta y ver qué variaciones hay y cómo tiene, ¿sí? Y luego, por ejemplo, intentar forzarlo un poco más. Hay algunos, ahorita no tengo a mano, pero hay como unas pequeñas como técnicas o algunas formas en las cuales logran hacer que se inventen las respuestas y que mienta. O sea, que logran llegar a eso. Tratar de llegar a demostrarlos a los alumnos que puede ocurrir eso. ¿Sí? Entonces, y digo, no es para que no las usen, o sea, es una herramienta que ya se quedó acá. O sea, es como lo mismo que decían antes. ¿Vas a tener una calculadora en la mano todo el tiempo? Pues resulta que sí, al final sí, andamos con una en la mano todo el día. Entonces, llegaron para quedarse. Nada más enseñarles que son un buen procesador de texto. No tanta buena, no, y de hecho es una fuente de información, digamos, aquí ya veremos el lenguaje, no sé cómo se enseña actualmente, pero antes hablábamos de fuentes de información primarias, secundarias y terciarias. El chat GPT es una fuente terciaria en la cual pudiera ser como el chisme de la vecina que nos llegó para acá y lo repitió todo el mundo y nos llegó aquí. ¿Por qué? Porque lo que hacen es recopilan información de Internet, pero no checa si es verdad o no. Checa cuál es el que tiene la mayor probabilidad de haberse repetido. Esa es la forma en la cual funcionan, por estadística y probabilidad. Entonces, ¿cuál es la respuesta más probable? Es lo que te dan. ¿Qué pasa si hay un artículo que se hizo falso, que es de información falsa y se hizo viral y en todo el mundo se replicó? Lo va a repetir. Entonces, por eso, así podemos pensarlo. Es como el chisme que nos llegó y lo va a repetir. Entonces, hay que confirmar la información. y aquí volvemos como al origen de todo, ¿no? O sea, realmente la IA llegó como amiga o enemiga, o sea, qué tan ventajoso o desventajoso puede ser, ¿no? Y justo yo creo que la recomendación que nos haces para los docentes es que pues se use con pues total seriedad, ¿no? O sea, que sí le tomen
el valor que se necesita, porque no solamente es confiarnos, como antes decíamos de Wikipedia o de incluso Yahoo Respuestas, ¿no? Que creo que ya no existe, que eran nuestras fuentes primarias y decían, no, tienen que investigar más. Pues yo creo que ahorita lo mismo con ChatGPT y con todas las demás IAs, ¿no? Porque tenemos más ya en puerta y como dices bien, pues ya están para quedarse. No sabemos en unos años cómo vaya a funcionar realmente ya la impartición en aulas, si realmente pues usemos las bibliotecas, los libros de texto, o sea, todo ya está digitalizado, pero sí tener conciencia sobre su uso y yo me imagino que durante toda la charla que nos impartiste en este día, pues se completó o se logró, ¿no? Llegar al punto de cómo programar bueno, más bien lo del algoritmo, ¿no? Que realmente, pues es lo que hacemos día a día, pero inconscientemente no lo vemos, ¿no? O sea, al final tú siempre traes una rutina o un proceso que llevar y que pues lo puedes aplicar para precisamente a futuro, pues crear con tus alumnos, pues programadores o, bueno, no sé qué, en qué otras ramas también se pueden desarrollar, este, estudiando con los algoritmos. Y de todas formas, bueno, tenemos otra pregunta. La maestra Cristina comenta, buenas noches, tengo una pregunta. ¿Podríamos concluir que los algoritmos son una especie de ciclos que se repiten de manera constante hasta que decidimos cambiar algo para que se detenga? Ok, sí y no. No realmente porque los ciclos son una parte del algoritmo. El algoritmo son todas estas instrucciones que seguimos paso a paso, ¿no? Sí puede ser que nosotros, si lo pensamos de alguna manera en esta rutina, es algo que repetimos y estamos en un ciclo. Sin embargo, el ciclo es solo uno de estas estructuras básicas del algoritmo, ¿no? Em, si digamos, lo de la secuencia, hacer algo, lo de tomar una decisión y lo de un ciclo que es repetir algo, una y otra vez. Entonces, si nosotros estamos en estos ciclos que se repiten de manera constante hasta que decidimos cambiar algo, realmente no salimos del algoritmo, nos vamos a otra parte del algoritmo. Si lo vemos del mundo real, si decimos, ok, a partir de hoy, ahora sí ya voy a hacer ejercicio y sí ya me voy a levantar temprano, no te sales del algoritmo, te saliste del ciclo, que el ciclo es una sección del algoritmo. Ok. Bueno, entonces creo que ahí andábamos un poco perdidos con la maestra, pero no importa. De todas formas, ya saben que este webinar está grabando, entonces nos Todas van. las dudas siempre son válidas y buenas. Claro, sí, 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 sí. Y quien guste puede retomarlo el día siguiente, lo vamos a subir en el canal para que si se perdieron de alguna parte o gustan retomar algún tema que aquí el doctor Luis, de verdad yo siento que lo explicó muy bien. Yo que no sé realmente, o no, a lo mejor no soy tan buena para los números, toda esta parte de las matemáticas, pues sí, sí logré aterrizarlo, ¿no? Como bien queríamos el objetivo. Digo, yo me imagino que aquí también los docentes no me dejarán mentir, pues también podrían aplicarlo en las aulas con sus alumnos o empezando con uno, ¿no? Que es esto precisamente en la vida cotidiana. Y bueno, pues ya después de esta charla, que la verdad fue muy amena y muy enriquecedora, no queda más que agradecerle al doctor Luis por su participación. Gracias por darnos este espacio y bueno, esperamos que próximamente podamos tener otra plática en la que se pueda profundizar un poquito más acerca de estos temas, porque digo, sí, tenemos en el ciclo diferentes temas, hemos hablado de muchas áreas, pero del área de matemáticas, del área de programación o toda esta parte científica matemática, no nos había tocado, entonces ya estamos aquí abarcando a los profes de mates, de pensamiento crítico, de cultura digital, que pues precisamente pues tratamos en el ciclo de webinars cubrir con todas las materias para que todos se lleven un poquito y que también sabemos lo difícil que a veces hacen las escuelas cuando uno es profesor de lengua y de repente le toca dar cultura digital y no tiene ni idea de lo que es a lo mejor lo de las computadoras, lo de, pues precisamente algo de programación, algo de diseño. Entonces, bueno, esperemos que este webinar les haya ayudado para, pues, empezar, ¿no? A empaparse de un poquito más acerca de la programación, de los algoritmos.
y pues en especial a que lo lleven a cabo con sus alumnos, que lo aterricen y que les sea de utilidad. Y bueno, sin más que agregar, les dejo el link del registro para que puedan tener su constancia de participación. Me parece que ya no tenemos preguntas. De todas formas, yo creo que en la charla ya tú nos ibas aterrizando y nos ibas respondiendo. Entonces, eso también estuvo súper bien para que los profes no perdieran el hilo de toda la charla. Y bueno, sin más que agregar, entonces les damos las gracias por haber participado en esta sesión de Ediciones Cuculcán del ciclo de webinars, el programa Educación en Acción, y especialmente a nuestro ponente, el doctor Luis, por su participación. Esperemos que pasen bonita noche. Y bueno, nos estaremos viendo en la siguiente semana, que vamos a tener un taller de educadores. Esperemos que se puedan conectar. La información ya sale en redes sociales a partir del día de mañana. Entonces, sin más que agregar, que tengan bonita noche. Claro, muy buenas noches y muchas gracias.